abdomen, resonancia de abdomen y LIRADS. Entonces, para la gente que no esté familiarizada con lo que es resonancia de abdomen, hablar poquito, ¿sí?, de lo que hacemos habitualmente para en todos los pacientes, y después hablar del LIRADS, ¿sí?, que algo creo que conocen. Bueno, cualquier duda que tengan en el Zoom, me preguntan. A los chicos presentes también, me pueden parar en un momento, ¿sí? Si no los veo, me levantan la mano, me gritan, lo que sea. Bueno, empezamos, ¿sí? Sé que ustedes no tienen mucho conocimiento de resonancia, a menos que las personas que están acá conmigo. Estas son las secuencias que hacemos habitualmente. En todos los pacientes que hacemos resonancia se hacen, sí, básicamente sí, sacando la perfusión. En el resto de los pacientes, en todos los pacientes hacemos este tipo de estudios, ¿sí? Con estas secuencias, que son secuencias que hacemos para prácticamente todos lados. ¿Sí? Un T1, T2, T2-FATSAT, T1-FATSAT, el dual que es el dentro y fuera, que van a encontrar como un face-out-face, dentro-fuera, como ustedes quieran, la secuencia de difusión y la perfusión para algunos casos, ¿sí? Para algunas cosas particulares, como por ejemplo próstata. Entonces, esta es una secuencia típica, ¿sí? Con una secuencia que la que empezamos habitualmente en resonancia de abdomen, aunque hagamos colangio, hagamos resonancia de abdomen, es básicamente lo mismo. Se empieza por un T2. ¿Qué T2? Un T2 coronal en lo posible. Es un T2 coronal rápido, ¿sí? Que dura unos pocos segundos, y que nos permite ver un pantallazo de todo el abdomen, ¿sí? Hasta parte de la pelvis también. ¿Cómo sabemos que esto es T2? Básicamente porque tenemos el líquido de la vía biliar blanco, ¿sí? Todo esto está blanco, lo que está acá dentro es un cálculo dentro del colédoco, ¿sí? Entonces, al líquido estar blanco, los cálculos son a dar negros, el contraste para el líquido biliar, la bilis, ¿sí? Y el calculito lo veo negro. Entonces, líquido blanco T2, ¿sí? Esto es eso básico de resonancia, ¿sí? Tanto en el cerebro como en T2 es blanco el líquido. Entonces, esta secuencia tiene ese nombre, T2, bla, 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 es un T2. ¿Sí? A ver, otras cosas se usa este T2, como es un T2, dijimos que es un T2 rápido, se usa también para placenta, ¿sí? Entonces, para evaluar placenta también usamos este tipo de T2. ¿Por qué usamos un T2 rápido para placenta? Básicamente porque el feto se mueve, los movimientos fetales no van a producir artificios, ¿sí? Al contrario, en tomografía los artificios no son muchos, más que nada artificios de movimiento respiratorio, como en el abdomen. En resonancia tenemos artificios de muchas otras cosas. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, los movimientos fetales. Bien, después tenemos otras dos secuencias parecidas. Ambas son T2, ¿sí? Ambas tienen el líquido, la bilis blanca, ¿sí? El colédoco blanco, y el líquido cefalorraquídeo en el canal raquídeo lo vemos blanco, ¿sí? Si vemos el líquido cefalorraquídeo blanco, sabemos que es un T2. ¿Está bien? ¿Qué diferencia hay entre este T2 y este T2? Fíjense, acá están los parámetros, no importa, ¿sí? Este es un T2 más pesado, donde vamos a ver más blanco lo que sea blanco y más negro lo que sea negro. Básicamente, mayor. ¿Qué significa que tiene una punta mayor? Voy a diferenciar más entre punto y punto. ¿Sí? Fíjense que parece más sucio, ¿sí? Pero voy a diferenciar mejor las estructuras en esta secuencia que en esta secuencia. ¿Por qué no hacemos esto habitualmente en todo el abdomen? ¿Por qué no dicen, bueno, hagamos siempre esta secuencia? Bueno, porque tarda más tiempo. ¿Está bien? De vuelta. Cuanto mayor es el tiempo que pongamos en mayor, ya estos parámetros, a ver, el TE me va a dar qué tan pesado es el T2. ¿Sí? Empezamos a ver así muy básicamente de lo que es resonancia. El TE habla de lo pesado que va a ser el T2. Un TE más largo va a ser un T2 más pesado que un TE más corto. ¿Sí? El NEXT que habla de cuántas veces mido yo cada cosa. O sea, de vuelta, en resonancia hay promedios. Y uno tiene que leer las cosas 1, 2, 3 o más veces. Cuanto más veces leo, más tarda la secuencia. ¿Sí? Lógicamente, más veces lo tengo que leer, más va a tardar la secuencia. Y cuantos más puntos quiero adquirir, también va a tardar mayor tiempo. Entonces, esto es un estudio que tarda, esta es una secuencia que tarda más tiempo que esta, puedo hacer cortes más focalizados que esta que puedo hacer cortes más generalizados. ¿Está bien? Esta me sirve para dar más detalles. Por ejemplo, el conducto pancreático principal, que se va a ver mucho mejor en esta secuencia que en esta. Bien. Esto de vuelta para darnos un cálculo, así como se ve en una secuencia con mayor definición y una secuencia con menor definición. En la 2 va a servir, ¿sí? Fíjense que las dos sirven perfectamente, pero fíjense después los riñones, los músculos, veo todo mucho más definido en esta secuencia que en esta. ¿Está bien? Nuevamente lo mismo, el conducto pancreático principal en una secuencia que tengo menos definición y una secuencia que tengo más definición. ¿Sí? Lo puedo evaluar mucho mejor. Aparte, esta secuencia suele tener gap, o sea, dejo espacio entre corte y corte. Esta secuencia no suele tener gap, no dejo ningún tipo de espacio y puedo ver absolutamente todo. ¿Ah? Bien, ¿otras secuencias hay? La secuencia de colangio de resonancia, esto creo que era un videito, pero por supuesto, como siempre los videos no funcionan, cuando uno los quiere ver en otra computadora. Eso es la secuencia de colangio, ¿sí? Son una secuencia tridimensional y una secuencia radial, ¿sí?
Esta es una secuencia tridimensional que se puede reconstruir, ¿sí? Se puede ver, por ejemplo, el cálculo ahí y uno lo puede ir rotando. ¿Sí? En este caso no rota porque no quiere rotar. Y esta es una secuencia que va cortando corte por corte. No importa, estos son dedos muy pesados, ¿sí? Que nos permiten evaluar básicamente solamente lo que tiene líquido y lo que no tiene líquido. ¿Sí? Las cosas que tienen líquido se van a ver, las cosas que no tienen líquido no se van a ver. ¿Está bien? Por eso veo bien el intestino, lo que tengo líquido en el intestino, y el colédoco, junto con la vía biliar. ¿Está bien? El resto de las cosas, fíjense que no veo nada. ¿Está bien? Sigamos. Después, ¿qué otras cosas podemos hacer? Cortes más finos y más gruesos también en peli, ¿sí? Los cortes de 3 milímetros de alta resolución. Bueno, cortes de 3 milímetros de alta resolución o cortes de 5 comunes y corrientes. O cortes de 5 son los que se hacen habitualmente. Cuando uno quiere hacer alta resolución, tengo que hacer cortes de 3 milímetros con más matriz, lo mismo que hablamos antes, ¿sí? Fíjense que la resolución que tengo, por ejemplo, en el recto, acá lo todo borroso y acá lo puedo ver bien, la pared del recto, ¿sí? Puedo ver bien cómo está la muscular propia bien negrita. ¿Está bien? Lo mismo acá, fíjense que tengo una próstata con un tumor prostático que lo puedo definir mucho mejor que lo puedo definir acá, que es todo borroso. ¿Está bien? Entonces, fundamental hacer cortes finos cuando piden cosas de alta resolución. Corte de 3 milímetros sin gap. De vuelta, sin gap significa sin espacio entre corte y corte. Otras secuencias que tienen nombres diferentes son secuencias para reducir movimiento, no importa, son los nombres que tienen cada equipo, ¿sí? Después tenemos lo que es el T2 saturado de grasas y T2 FATSAT, que puede ser SPIR, SPIRE o alguna variante de estas. En los equipos suelen tener el nombre, este mismo nombre, T2 FATSAT con este tipo de cosas. Lo que vamos a ver es básicamente es un T2, la grasa se va a ver negra. ¿Está bien? De vuelta, si no entienden algo, me consultan. Esto es lo más fácil que lo que estamos viendo hoy, que es para dar un pantallazo gigantesco de resonancia. ¿Está bien? También se puede hacer en coronal. Acuérdense, en tomografía ustedes cortan una sola vez un volumen, después lo reconstruyen en los diferentes planos. En resonancia no solemos hacer eso. ¿Podemos hacer cortes volumétricos y reconstruirlos? Sí, pero son secuencias que suelen tardar más tiempo y suelen tener menor definición que las secuencias que hacemos especialmente para cada cosa. ¿Está bien? Entonces yo no puedo hacer cortes de 3 milímetros de toda la pelvis y reconstruirlo y que me quede perfecto. No, tengo que hacer cortes, si quiero hacer cortes en T2 coronal, T2 axial, T2 sagital, sagital. El T1 de vuelta, no puedo reconstruir un T2 o un T1, ¿sí? Hay que hacerlo de vuelta. Cada secuencia toma tiempo. 1, 2, 3, 4, 5 minutos, dependiendo de cada secuencia. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que me va agregando el tiempo y por eso es que las resonancias tardan mucho más tiempo que las tomografías. ¿Está bien? Cada secuencia nos permite ver algo y si no tenemos esa secuencia hecha, a veces el estudio no es diagnóstico. ¿Está bien? Entonces, sí o sí tenemos que conocer la secuencia para saber cómo hacer el estudio de resonancia. Esto que está acá, ¿sí? Básicamente no importa en este caso, sigamos de largo porque esto para explicarlo es bastante complejo. De vuelta, secuencias dentro y fuera, esto es un SPIRE, secuencias dentro y fuera de fase, ¿sí? Se usan para grasa intracitoplasmática, esto sigamos de largo porque en estos momentos no es fácil de explicar en el poco tiempo que vamos a tener para el resto de la clase. Entonces, fíjense, esto es un T1 y esto es un T2. ¿Sí? ¿Cómo sé que es un T1? Básicamente porque no veo nada blanco, ¿sí? En este caso. Y acá veo un cristecito blanco, ¿sí? Esto que está acá atrás que es un mioma, esto es el útero. Fíjense que la anatomía zonal del útero la puedo ver perfectamente con un T2 y no así con un T1. El T1 veo una mancha gris, ¿lo ven? Y acá veo un mioma, que bueno, sé que es un mioma porque lo veo en el T2. ¿Sí? En cambio, el T2 nos permite diferenciar el endometrio, la línea mioendometrial y el miometrio perfectamente, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos que ver anatomía zonal, vamos a ir al T2 en pelvis. ¿Está bien? Otro más. ¿Sí? Si queremos ver cualquier tipo de tumor, básicamente el T1 no nos va a salir demasiado. Fíjense que esto de la próstata es un manchón. Yo acá no sé qué está pasando. Y acá veo claramente con un cáncer de próstata que compromete la pseudocápsula. Sí, un PIRAT 5 debería ser esto. ¿Está bien? Bien. También podemos saturar la grasa en un T1, además de saturar la grasa en un T2, podemos saturar la grasa en un T1. ¿Qué va a pasar? Todo lo que sea más blanco de la grasa lo va a poner negro. ¿Para qué nos va a servir? Básicamente para poder diferenciar, porque la grasa en T1 se ve blanca, si yo pongo contraste, voy a ver todo blanco. Entonces, si pongo la grasa negra, voy a ver mucho mejor lo que esté relacionando con el contraste. ¿Se entiende? Obviamente, para lo que es hígado, sabemos que no tiene mucha grasa, así que no nos va a cambiar, pero para todo el resto del abdomen nos va a permitir visualizar mucho mejor las estructuras cuando ponemos contraste. Después tenemos el T2 común, lo que dijimos, el T2 FATSAT, que el T2 FATSAT, ¿qué es lo que hace el T2 FATSAT? Nos saca la grasa macroscópica, la grasa grandota, la grasa que podemos ver a simple vista. Entonces, para sacar la grasa que no se puede ver a simple vista, si la grasa intracitoplasmática
o microscópica, por así decirlo, están las secuencias dentro y fuera de fase, ¿sí? Que lo que va a hacer es poner todo lo que sea grasa negro en la secuencia fuera de fase. ¿Sí? La parte física de esto no es difícil, pero no viene el caso. Entonces, la grasa intracitoplasmática la voy a ver negra en la secuencia fuera de fase en comparación con la secuencia en fase. Obviamente siempre va una al lado de la otra. ¿Está bien? Entonces, las secuencias T2-FATSAT no nos va a permitir evaluar estatus hepática, ¿sí? Porque fíjense que el hígado puede perder un poco de señal entre esta y esta, sí puede perder un poco de señal, pero yo no lo puedo cuantificar ni visualmente ni poniendo un ROI. En cambio acá puedo hacer las más cosas, puedo cuantificarla con un ROI y además que visualmente la señal pierde claramente señal en la secuencia fuera de fase con respecto a la secuencia en fase. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué me sirve la secuencia fuera de fase? Y dentro en fase y fuera de fase para evaluar grasa intracitoplasmática tanto en el hígado como por ejemplo en un adenoma suprarrenal, como en este caso. ¿Está bien? Fíjense, T2 se ve gris, en el T1 en fase lo veo gris, y en el T1 fuera de fase pierde señal por completo. ¿Sí? Esto es claramente un adenoma rico en lípidos. ¿Está bien? O sea, adenomas que no son ricos en lípidos, esto no va a pasar. ¿Está bien? Si el adenoma lo veo isodenso en tomografía, probablemente no pierda demasiada señal en la secuencia fuera de fase. Fuera de fase es la grasa intracitoplasmática. Las dos secuencias van de la mano. Dentro y fuera de fase se hacen juntas. ¿Sí? Las dos secuencias se hacen juntas. ¿Sí? Cuando pierde señal en la secuencia fuera de fase, significa que tengo grasa intracitoplasmática. ¿Está bien? Continuemos. Bueno, esta es la parte teórica de por qué esto es así. De vuelta. Otro día, si quieren, hablamos un poco más de esto. Me parece que hoy, con el tema del LIRADS, nos vamos a ir demasiado por las ramas a hablar de la parte física de dentro y fuera de fase. El que lo quiera saber después me pregunta y lo hablamos después de la clase o en algún otro momento. Nuevamente, lo mismo que vimos antes, ¿sí? En la secuencia T2 y STIR, o T2-FATSAT, no puedo ver visualmente cuando el hígado pierde señal cuando tengo grasa, en esta secuencia mucho más fácil. Flechitas. Esto es una cuenta que se puede hacer lo que sea antes del ROI, ¿sí? Hace el cálculo que está ahí en internet, pone un ROI en un lado del otro, toma la cuenta y dice tiene 32% de grasa. Claro. Si quieren poner un número, o a veces algunos médicos piden, se puede evaluar, ¿sí? Pide la señal que tiene el hígado, el vaso y hace la comparación. ¿Está? Esto es todo lo contrario, fíjense que la secuencia fuera de fase, acuérdense, la secuencia fuera de fase es la que dibuja los bordes. ¿Sí? La secuencia fuera de fase dibuja los bordes de los órganos. ¿Sí? Fíjense que aparecen pintados como por un lápiz. ¿Está bien? Cuando es al revés, que la secuencia fuera de fase está más blanco el hígado que la secuencia en fase, ¿sí? Lo que va a pasar es que esto va a significar que el hígado tiene hierro. ¿Está bien? Lo contrario significa, o sea, lo normal que uno espera que si el hígado tiene grasa, con la esclerosis hepática, que es lo más frecuente, la secuencia que va a perder señal es la secuencia fuera de fase, y está pasando al revés. La secuencia que pierde señal es la secuencia en fase. ¿Sí? Esto significa que el hígado tiene aumentos de depósitos de hierro. ¿Está bien? Nada, es lo contrario de la otra. Pacientes que tengan cirrosis, que eso sí va un poco para el tema de hoy, ¿sí? Pueden tener tanto grasa como hierro. Entonces, esta secuencia pierde mucha relevancia. ¿Está bien? Esta secuencia sí pierde mucha relevancia para poder cuantificar grasa o hierro. ¿Está? Y esto es poner contraste. ¿Sí? T1-FATSAT, en ejemplo, las secuencias que usamos es básicamente siempre la misma, ¿sí? Se compara una con otra, y los tiempos de contraste son iguales en la tomografía computada. ¿Sí? Si hacemos una fase arterial, una fase arterial temprana tardía, una fase venosa portal y una fase tardía. ¿Sí? Los tiempos son exactamente iguales que en tomografía. ¿Está bien? Y eso no cambia. ¿Cuál es la diferencia? Que no estamos irradiando. Si queremos hacer más secuencias, ¿sí? Las hacemos. ¿Está? Hay ondas electromagnéticas, bla, 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 que pueden calentar al paciente, sí, pero bueno, no son dañinas en la teoría, o son rayos X. ¿Está? Esto es otra cosa que vamos a abrir un poco hoy, muy por arriba también, que es la sustracción. ¿Qué significa sustracción? La sustracción. Yo quiero saber si una imagen está realzando con respecto al parénquima hepático que está atrás, fehacientemente, a veces me quedan dudas, lo que hago es superpongo las dos imágenes, lo que me va a mostrar acá blanco es solamente lo que realza, lo que cambió de una imagen a otra. ¿Sí? Lo que cambió de una imagen a otra es lo que me va a mostrar blanco, el resto me lo pone negro. Entonces, fíjense, el hígado realza menos que esta lesión que está acá, claramente esta lesión acá está negra, sin contraste, y la fase arterial está más blanca que el hígado. Por lo cual esta lesión realzó mucho más que el hígado, y por eso la veo mucho más blanca en la secuencia, en la sustracción. Esto es una cuenta, esto no es una secuencia aparte, ¿sí? Esto es una superproducción de imágenes.
Se puede hacer tanto por tomografía como por resonancia. Las cosas se puede hacer, ¿sí? Entonces me va a poner blanco lo que realce y lo otro me lo va a sacar. Lo que no se haya modificado entre el sin y el con contraste me lo va a sacar. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, las vértebras, acá las veo un poco peor, acá veo bien el vaso porque el vaso obviamente está realzando, ¿sí? La mucosa del estómago se va a ver, el resto de las cosas me las voy a ir borrando. ¿Está bien? Y sirve para, obviamente, evaluar las cosas con contraste, sin contraste. ¿Está? Después lo otro que hacemos es la secuencia de difusión, ¿sí? Eso que dice ahí B0, B50, B600 y B800 es la fuerza que tiene la difusión. Cuanto más alto es el número, más fuerte es la difusión, lo que estoy viendo, voy a estar seguro que está restringiendo con seguridad. El problema que tenemos cuando hacemos un B más grande, perdemos resolución espacial. Cuando hacemos un B más grande, la imagen va a ser peor, ¿sí? Entonces hay que encontrar el equilibrio entre tener un B alto y una buena imagen, ¿sí? En B800 en el abdomen es bueno, en pelvis hasta un B1500 se puede hacer para poder evaluar los tumores en la región pelviana, el abdomen no se puede. ¿Está? Eso, por ejemplo, acá está hablando que el B50, ¿para qué me sirve? El B50 sirve para que me ponen los vasos blancos, los vasos negros, perdón. Entonces voy a ver todo el hígado negro como lo veo acá, pero además los vasos los voy a ver negros. ¿Sí? Entonces algunas lesiones van a sobresalir mucho más en la secuencia de difusión B50 que es en un T2. El B0 es como un T2. El B50 es un T2 pero con los vasos negros. ¿Sí? Entonces va a ser más fácil, va a ser muy mucho en esta secuencia para evaluar lesiones. Lesiones benignas o malignas, ¿sí? No importa. Pero va a ser muy mucho ahora. El B800 ya me saca todo. Obviamente lo que veo blanco es la vía biliar en el B50. En el B800 no debería haber blanco nada que tenga líquido. ¿Sí? Todo lo que tiene líquido se tiene que poner negro. Líquido puro, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un quiste en la cola del páncreas con hiperseñal o hiperintensidad en T2, ¿sí? Claramente es un T2, líquido blanco, imagen quística blanca. Esto es un B50, ¿sí? Lo que dijimos antes, es como un T2, pero más feo. Esto es un B50, esto es un B0, perdón, esto es un B50, le pone los vasos negros, ¿sí? Esto es vía biliar, y el quiste sigue viendo blanco, y fíjense cómo el quiste va pariendo señal con respecto a cuando voy subiendo los B. ¿Sí? Esto me dice que prácticamente con seguridad, aunque yo esta imagen la siga viendo un poco blanca acá, no está restringiendo. ¿Sí? Cuando pierde señal entre el B0 y el B1000 pierde señal, el B800 pierde señal, estoy seguro que esa imagen no está restringiendo. Nada, eso después va junto con el mapa. No vamos a hablar de vuelta mucho de esto. Hemangiomas, acuérdense, muy alta señal en secuencia T2. ¿Sí? Nada. Imagen con muy alta señal en secuencia T2, quiste versus hemangioma. Casi siempre. ¿Está bien? Hay diferentes tipos de hemangiomas. La hiperplasia nodular focal, no estoy hablando de estas imágenes en particular porque yo que ya las vieron en otro momento. Si no los quiero aburrir tampoco porque, acuérdense, la hiperplasia nodular focal van a ser bastante parecidos al parénquima hepático en la secuencia sin contraste, pero van a tener realce en fase arterial, igual que en tomografía, pero acá con la cicatriz central que va a realzar en fase tardía. ¿Está bien? Igual. ¿Está bien? Esto saquémoslo. Adenoma, realce en fase arterial, ¿sí? Hay 4 tipos de adenoma diferentes, que son estos que están acá, ¿sí? Cambian la señal, pueden cambiar la señal dependiendo de qué tipo estamos hablando. ¿Está bien? De vuelta. Complejo, tema complejo, es para una clase aparte. ¿Está bien? Pero bueno, acuérdense, hay 4 tipos de adenoma. Acá falta el incaracterístico, falta HCC20, 4 personas. Sí, falta el incaracterístico. ¿Está bien? Pero bueno, cambian la señal en la secuencia, fíjense, usamos T1, T2, dentro y fuera, que es el chemical shift, y el T1 con contraste, ¿sí? Y dependiendo de lo que yo vea en esto, yo digo, bueno, para eso un adenoma, bueno, ¿qué tipo de adenoma es? Voy a la tableta y digo, bueno, hay un subtipo inflamatorio, HNF1 alfa butado, o el beta-catenina, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque hay algunos que son tienen más transformación maligna que otros, ¿sí? Y hay que tener cuidado, hay algunos que sangran más que otros, ¿sí? No importa. Y con esto podemos diferenciarlo un poquito. Si no nos acordamos, vamos a la tablita, que es lo que hacemos siempre, porque los adenomas no son súper mega frecuentes. Vamos a la tablita y digo, bueno, ¿pierde señal de secuencia fuera de fase? Sí, pierde señal de secuencia de fase. Bueno, ¿está todo esto igual? Sí, bueno, listo, es un HNF1, ¿sí? ¿En qué cambia esto? Bueno, hay algunos que se asocian a anticonceptivos y otros no. ¿Está bien? Esto es importante conocerlo. ¿Está? Ahí está todo eso que dice ahí. Estos son los que no tienen pérdida de señal de secuencia fuera de fase, son los que están asociados a anticonceptivos y pueden sangrar. ¿Sí? Estos no están asociados a anticonceptivos, están en mujeres, y estos últimos son con esteroides en hombres. Muy frecuentemente, ¿sí? Estos son los que malignizan más frecuentemente. ¿Está? Bueno.
Hiperplasia anular focal versus adenoma, ya sabemos, la cicatriz central, bla, bla, bla. Cosas que en el IRATS van a ser divertidas. Bueno, entonces, un paciente que tiene colestasis, si nos encontramos con esas zonas que están ahí, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Fíjense cómo la secuencia dentro y fuera de fase nos marca claramente que el hígado perdió señal de secuencia fuera de fase, y esto no me tiene que preocupar, es simplemente zona de diastasis parcheada, ¿sí? Yo tengo una imagen, es ISO o hiperintensa, secuencia T1, en fase, y en fuera de fase pierde señal, estoy seguro que esa imagen es esteatosis. ¿Está bien? A no ser que esté visualizando una lesión focal, que pierda señal de secuencia fuera de fase, y ahí ya estamos hablando de un adenoma o un hepatocarcinoma. En este caso no es una lesión focal, por lo cual me quedo tranquilo. Esto que estamos acá, antecedente de cáncer de colon, fíjense que tenemos imágenes, ahí tiene imágenes en tomografía computada, le hacen la resonancia y aparecen esas imágenes. ¿Sí? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, se nos empieza a complicar. Le ponemos contraste, ¿sí? Fíjense la imagen que está ahí, no parece realzar demasiado. ¿Está bien? No sé qué se pone ahí. Eso creo que es la fecha, ¿sí? No se van modificando demasiado con el tiempo. Fíjense que no restringe en difusión, se ven blancas, pero el mapa lo veo blanco, por lo cual sé que no está restringiendo en difusión. Si el mapa lo veo blanco, no restringe en difusión, tiene difusión facilitada. ¿Está bien? Y fíjense cómo, perdón, realza en fase, no realza, y en el último tiempo realza con contraste. ¿Sí? Esto es característico de los hemangiomas. ¿Sí? Un realce tardío me asegura a mí que esto es un hemangioma, sin lugar a dudas. ¿Sí? Otra imagen, antecedente de cáncer de colon, hombre. ¿Sí? Tienes imagen blanca ante 2, ¿sí? La difusión restringe o no restringe. Esto es un B1000, si no me equivoco. O un B800 es un B1000. ¿Restringe o no restringe? Escucho más respuestas. ¿Restringe o no restringe? No los conozco, chicos. No. Pueden tirar fruta, no pasa nada. Esa es la idea. ¿Sí? No restringe. Alguien dijo no restringe. A ver, lo veo blanco. ¿Sí? Se ve blanco en la difusión. Entonces la pregunta acá sería ¿cómo cambia con respecto a los diferentes B? ¿Sí? En el B0, ¿cómo lo veo? B50, pi. En el B800, ¿cómo lo veo? Y por último, ¿cómo realza? Claramente, ¿esto qué es? Es el hemangioma. Y si nos fijamos, el realce globuloso que tiene periférico, ¿sí? Y la difusión junto con el mapa de ADC, que es la que nos va a calentar si restringe o no restringe verdaderamente, el mapa de ADC claramente no está restringiendo, si tiene una restricción facilitada, lo veo blanco. A ver, si yo lo veo blanco en el mapa de ADC, estoy seguro que la lesión no está restringiendo. ¿Sí? Al contrario, tiene difusión facilitada, que es lo que llamamos difusión facilitada. ¿Está bien? Entonces, no me importa si lo veo blanco acá, en la difusión en sí, en el P1000. Si lo veo blanco acá, la imagen no está restringiendo. ¿Sí? En otro momento, nuevamente les puedo explicar por qué esto sucede. Bien, antecedente de cáncer de mama. ¿Sí? Le informan en la tomografía computada, obviamente no esta lesión, que claramente es un quiste, ¿sí? Creo que a nadie le quedan dudas, sino esta lesión que está acá. ¿La ven? Asusta. Me acuerdo que asusta esa imagen, es imagen hipodensa, heterogénea, bordes poco definidos, ¿sí? Con realce parece periférico con el contraste. En el tardío no existe, no la veo, ¿sí? O sea, para que no se ve en el tardío. Asusta, le pusieron que puede hacer una metástasis, lo cual es lógico. ¿Cómo? Puede ser un hemangioma, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esta tomografía? El problema de esta tomografía son los tiempos de contraste. ¿Cómo? No tiene las fases de contraste correctas, sino tiene probablemente el volumen de contraste correcto. Si yo a este paciente le pongo el contraste correcto con los tiempos correctos, voy a poder definir prácticamente con seguridad si es un hemangioma versus una metástasis en una lesión de este tamaño. ¿Sí? No hace falta hacer una resonancia para este caso. ¿Sí? Pero si no hacemos bien el contraste, que muchas veces el contraste no se hace del todo bien, porque es caro, porque suele hacer un venoso solamente, porque el tardío faltó, o el paciente no sé qué, ¿sí? Se nos va a complicar el diagnóstico. ¿Está bien? En la resonancia se nos facilita bastante. ¿Va? Tenemos una lesión que está el quiste, que claramente se ve perfectamente bien acá, y es una imagen con alta señal en secuencia T2, alta señal en secuencia T2 FATSAT, ¿sí? Esta hiperseñal en T2 me habla de básicamente lo que le dije antes. Un quiste no tiene la misma señal que un quiste, por lo cual una imagen quística no es. ¿Sí? Entonces, yo con esta señal hiperintensa en T2 pienso en dos cosas. O un hemangioma
o una metástasis con componente quístico necrótico. Si una lesión que tenga componente quístico necrótico. Por lo cual, solamente con el T2, no puedo diferenciar una cosa de otra, en este caso. ¿Sí? No puedo diferenciar si es una metástasis de mama, quística necrótica, o es una mangioma. ¿Sí? El T1, negro. ¿Sí? Negro es un poquito más gris que el quiste, de vuelta. No me importa cómo se ve el T1 sin contraste. Difusión, ¿restringe o no restringe? De vuelta. Hay que ver siempre el mapa, ¿sí? Ahora después vamos a ver el mapa, pero si vemos que está más blanco en el B0 que en el B800, y probablemente no está restringiendo. Y fíjense en contraste de resonancia, ¿sí? Realce periférico globuloso fase arterial, llenado progresivo centrípeto, ¿sí? No quedan dudas que esto es un mangioma 100% y no podemos dudar de que así es. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál fue el problema? La tomografía, los tiempos de contacto. ¿Está? Bien. Y si nos fijamos en el mapa de ADC, nos damos cuenta que la lesión es claramente hiperintensa, por lo cual no está restringiendo. ¿Está? Bien. Esta la vamos a ver creo que después, así que vamos a ir saliendo ya de acá, creo que no nos queda demasiado. Déjenme ver un segundo, porque esto lo vamos a ver en la del IRATS. Yo porque ya son unos cuartos, y si no, supongo que ustedes van a querer volver a sus casas en algún momento. Bueno, vamos al IRATS, ¿les parece? ¿Preguntas, dudas hasta acá? Lo que se les ocurra, ¿eh? ¿Van entendiendo todo? Más o menos. Bueno, ahora sí les pido a los que les llegó las preguntas, vamos a ver las preguntas primero, ¿sí? A responder las preguntas, que es la parte divertida. Son anónimas, respondan lo que quieran, ¿sí? Intenten no hablar entre ustedes porque no tiene sentido. Es más que nada para ver cuánto saben ustedes. Es para ver cuánto saben ustedes de TIRATS antes de empezar la clase y ver qué hicieron bien y qué hicieron mal. No hay un quiz posterior, si no hay, no hay un cuestionario posterior. Creo que no me voy a acostumbrar nunca a hacerle quiz. No hay un cuestionario posterior, pero cuando veamos la clase vamos a ver por qué hicieron las cosas, por qué respondieron bien o por qué respondieron mal. De vuelta, es anónimo, por lo cual respondan cualquier fruta, chicos, si lo quieren. Entonces, hablaron de... Bueno, yo sé que algo saben del LIRATS, algo hablaron del LIRATS con el doctor Cavallo, si no me equivoco, y no sé si también vieron algo del LIRATS en algún otro momento. Con el doctor, yo sí también lo... Con el doctor yo sí. Sí, o sea, Bueno, como vamos a tener clases de lesiones hepáticas, no pueden hablar algo del LIRATS. Algo mínimo. Bueno, entonces, quiero saber cuánto saben antes de la clase y ver si quizás la clase sea el peor. Bueno, este es el LIRATS, ¿sí? Ya conocen, espero que casi todos. Lesiones definitivamente benignas, definitivamente malignas HCC, o malignas probablemente HCC u otra cosa. ¿Sí? El cuadrito que está acá abajo, lamentablemente no se ve nada acá en el coso. Voy a dar un poco de definición, pero bueno, básicamente habla de las lesiones que no tienen reversa de fase arterial, tienen reversa de fase arterial, el tamaño y las características principales que son el realce de la cápsula, el lavado y el crecimiento con respecto al líquido previo. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta las cosas que ya conocen y este cuadrito, antecedente de cáncer de colon. ¿Sí? Caso 1. Lo que se dice el caso 1 de cáncer de colon, muestro todas las imágenes, ustedes responden lo que quieren. ¿Sí? Tiene esa lesión ahí, esa lesión ahí, ¿sí? La difusión en el mapa, el realce. ¿Sí? Ustedes considerarían que es un LIRATS 1, 2, de plato, lo que dice ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. ¿Seguimos? Vamos al caso 2. Caso 2, dolor abdominal. Paciente con una lesión, paciente femenina con esta lesión. ¿Sí? Ahí se ve, ligeramente hiperintensa con respecto al parénquima hepático en secuencia T2. En T2 prácticamente ni se ve, es muy sutil. ¿Sí? En T2 es mucho más fácil. T1 heterogénea. Bueno, difusión
IMAPA, ¿sí? Difusión, todos los B, IRMAPA, ¿sí? Y el RARSE con contraste. ¿Sí? Sin arterial, venoso y tardío. ¿Está? IRATS, PIC. ¿Vamos? Antecedente de cáncer de colon y tiene estas lesiones. ¿Sí? Ese es el contraste, mejor visto el contraste, ¿sí? En las diferentes fases, arterial, venoso y tardío. IRATS. Y el último caso, creo que es el último, caso 4, hepatitis B, antecedente de hepatitis B. Tiene esta lesión de más o menos 24-25 milímetros, ¿sí? Que se ve hiperintensa en según el CT2, el T1 es realmente hipointensa, este es el dentro y este es el fuera de fase, que pierde un poco de tensión en secuencia fuera de fase. ¿Sí? ¿Lo ven? Realmente hiperintensa en secuencia T2, la difusión que es un recontraní, realmente no tiene difusión restringida, tampoco está muy facilitada, pero tampoco está restringida. ¿Sí? Sin contraste arterial, venoso, tardío. ¿Está? ¿Terminaron de responder? Bueno. Cuando todos terminen, yo tengo los resultados acá en el teléfono, los puedo ver. Cuando todos terminen, yo veo. Qué divertido. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Eh? No, no sé qué me voy yo. A ver, veamos los resultados. Espera un segundo, estoy intentando, bueno, a ver. Hubo unas cuantas respuestas, por lo que hice acá. View results. Entonces, a ver. Qué difícil está esto para ver. Bueno, el primer caso que pusieron, la mayoría. ¿Alguien puso otra cosa que uno? En el primer caso. ¿Alguien puso otra cosa que no sea uno? En el primer caso. Sin miedo, ¿eh? Muy bien. Alguien puso no aplica, otro puso IRATS 1. Muy bien. Bueno, yo tengo una duda. Primero, si el paciente tenía antecedentes de patología hepática, porque la no aplica para personas que no tengan patología. Bueno, esa es la respuesta, entonces, probablemente. Okay. ¿Sí? El 2. ¿Qué pusieron en el 2? No aplica, muy bien. El 3. O sea, justo le iba a preguntar antes del quiz si los pacientes tenían antecedentes de patología hepática. ¿Y en el 4 qué pusieron? Pero igual era no, porque se tenía hepatitis. Ah, 4. Bueno, vamos a intentar, ¿sí? Para que no queden demasiadas dudas. Entonces, Todos eran dos. bueno, entonces, ¿qué es el RAT y para qué sirve? El LIRAT básicamente es un sistema para que todos hablemos el mismo idioma, ¿sí? Que no haya dudas, o que las cosas sean claras al momento de realizar un informe, ¿sí? Y que todos hablemos el mismo idioma, tanto los médicos de imágenes, como los hepatólogos, como los cirujanos, como todas las sociedades de hepatología o lo que sea de eso, para que todos hablemos más o menos el mismo idioma. Entonces nos habla también de la adquisición de la imagen, cómo debemos hacer la adquisición de la imagen para que la imagen sea correctamente interpretable, cómo interpretarla, obviamente, de cómo hacer el informe y cómo, bueno, ¿está bien? Entonces, está respaldado por el Colegio Americano de Radiología y también por muchas otras sociedades ahora actualmente, ¿sí? La última versión que está publicada es la 2018, decían que en el 2021/2022 iba a salir la nueva, no hay información al respecto todavía, ¿está bien? Si hay información al respecto, nos actualizaremos.
Entonces, en el LIRADS habla básicamente de ecografía con contraste, tomografía y resonancia. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en tomografía y resonancia, en la parte de diagnóstico, no en la parte de tratamiento. Obviamente, el LIRADS también habla de tratamiento y cómo interpretar el tratamiento de los pacientes que han recibido trasplante hepático, quimioembolización, cualquier otro tipo de tratamiento, para saber la posibilidad de que eso esté recibido o no. Nosotros vamos a centrar en lo que es el diagnóstico solamente, no vamos a entrar en el tratamiento, ¿está bien? Entonces, empezamos por el principio. ¿En quiénes aplica? ¿Sí? Entonces, las preguntas que hicimos antes, la única que aplicaba era el paciente que tenía infección por hepatitis B. ¿Sí? ¿Qué tipo de infección? Infección crónica. ¿Sí? La mayoría de pacientes que tengan hepatitis B van a tener infección crónica. Y los que damos nosotros en la práctica. ¿Sí? Entonces, cirrosis, obviamente antecedentes de cirrosis, ¿está? Si tiene antecedentes de hepatocarcinoma previo o actual, lógicamente, ¿sí? Tiene un antecedente ya tuvo hepatocarcinoma, lógicamente, ¿está bien? Y en quienes no aplica, obviamente, los que no tengan todo esto, además, los menores de 18 años, que tengan cirrosis debido a unas causas particulares, como por ejemplo fibrosis hepática congénita o trastornos vasculares, ¿sí? Oclusión crónica de la vena porta, esos no aplica el LIRADS. ¿Está bien? No aplica el LIRADS. Tampoco aplica a pacientes que sean alcohólicos no cirróticos. Sí, ahora vamos a ver un poquito de eso. Entonces, ¿a quiénes se aplica de vuelta? Pacientes con cirrosis establecida, pacientes con hepatitis B, tengan o no cirrosis, no importa si tienen cirrosis hepatitis B crónica, tengan o no cirrosis, también entran en el LIRADS porque la hepatitis B, además de producir cirrosis, puede producir un efecto mutagénico en los genes. ¿Sí? De los hepatocitos pueden provocar hepatocarcinoma sin cirrosis. Entonces la hepatitis B entra. Es la única hepatitis B, es la única hepatitis que entra. ¿Está bien? Otra vez preguntar hepatitis D, de dedo. Bueno, para tener hepatitis D hay que tener hepatitis B, por lo cual, supongo que aplica. ¿Está bien? Por si a alguien se le ocurrió la hepatitis D, que hace 5 millones de años que no la conozco, que no la veo, pero, ¿está bien? Según recuerdo, la hepatitis D tiene que tener sí hepatitis B primero. Y el virus entra en un paciente que tenga hepatitis B. Ustedes lo estudiaron más después que yo, así que se van a acordar un poco quizás. Después de que tengan hepatocarcinoma previo. Entonces, ¿en quiénes no aplica? De vuelta. Pacientes que no tengan cirrosis, ¿sí? Que tengan hepatitis C sin cirrosis, no aplica. ¿Por qué? Porque estadísticamente se vio que estos pacientes no tienen mayor riesgo de hacer hepatocarcinoma. ¿Sí? Pacientes que tengan estatosis no alcohólica pre-cirrosis, ¿sí? No aplica. Alcohólicos no cirróticos, y obviamente pacientes que sean obesos, que tengan diabetes o historia familiar de hepatocarcinoma, de vuelta. LIRADS acá no tiene nada que ver, no debemos nombrarlo. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones técnicas para hacer los estudios en tomografía y resonancia? Lo mismo que se hace habitualmente para buscar hepatocarcinoma, ¿sí? Una tomografía trifásica, ¿sí? Sin contraste arterial venoso y tardío, ¿sí? Lo que ya sabemos, lo mismo en resonancia, ¿sí? El resonador 1.5 o 3 Tesla con las secuencias habituales que ya hemos visto antes en la clase. ¿Está bien? Son las mismas secuencias, pero buscando hepatocarcinoma, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué secuencias tengo que hacer? ¿Una fase arterial temprana o tardía? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Fase arterial temprana o tardía? La fase arterial temprana es la que no pinta nada más que las arterias sin la vena porta. La fase arterial tardía pinta la arteria y la vena porta. O sea, la aorta, la arteria hepática y la vena porta. Bueno, tardía, ¿sí? La fase temprana sirve básicamente para estructuras vasculares, no sirve para muchos angios, ¿sí? La fase tardía es la que nos tenemos que buscar nosotros para hacer el hepatocarcinoma. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo se hace la fase tardía. Fase venosa portal, ¿sí? Una fase venosa que tengamos pintada la vena porta y las venas suprahepáticas, y una fase tardía. ¿Está bien? Estas son las tres secuencias básicas, tanto en tomografía como en resonancia. Y los tres tiempos básicos. Hay otro contraste en resonancia, ¿sí? Que es un contraste hepatoselectivo, que no vamos a hablar al respecto porque nosotros no lo hacemos habitualmente, pero tiene algunos tiempos diferentes. No importa. Nosotros para los contrastes extracelulares, el iodo en tomografía o la habitual que usamos habitualmente en resonancia, son estos los tiempos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vamos a hacer el estudio? En fase arterial tardía, ¿sí? 35-45 segundos. ¿Por qué? Porque se ve que el tumor es donde más realza, el hepatocarcinoma más realza, ¿sí? En esta fase. Fíjense que hacemos en esta fase temprana, ¿sí? Nos vamos a llegar a quedar cortos y lo vemos sacando, no estamos viendo del todo bien. ¿Está bien? Entonces, en la fase arterial tardía nosotros tenemos que hacer estudio. ¿Está bien? Bien. Esto es
¿Qué significa que una lesión tiene lavado o no tiene lavado? Básicamente, una lesión que tiene lavado es una lesión que realza más que el hígado y lava más que el hígado. ¿Sí? Eso significa que tiene lavado. ¿En qué tiempo? ¿Tiempo venoso portal o tiempo tardío? No me importa, cualquiera de los dos. ¿Sí? ¿En el venoso portal o en el tardío? Los dos se consideran lavados. ¿Va bien hasta ahí? Entonces, una lesión que es más negra que el hígado, le pongo contraste, se pone más blanca que el hígado y va perdiendo densidad con respecto al hígado. Fíjense que acá estamos en una fase arterial temprana, ¿sí? Acá estamos en una fase venosa. Si esto pierde señal, densidad con respecto al hígado, es una lesión que lava con contraste, ¿sí? Que lava en tiempo venoso o en tiempo tardío. ¿Sí? Esto es lo que pasa en la sustracción. Voy a verlo más evidente. La sustracción, acuérdense que era juntar las dos imágenes, el precontraste y el postcontraste, lo junto. Lo que va a pasar es que las cosas que realcen más se van a ver más blancas que las cosas que realcen menos o que no realcen. Entonces, si esto realza más que el hígado, fíjense que este espacio, esto va a ser mucho más grande que esto. ¿Sí? Entonces va a ser mucho más evidente que la lesión está realizando en fase arterial, que es uno de los criterios mayores para el DIRRATS, ¿sí? Para el hepatocarcinoma. ¿Está bien? El realce en fase arterial. Por eso estamos hablando tan específicamente de esto. Entonces, de vuelta, mírense, ahora, una lesión que sea más blanca que el hígado sin contraste, se nos complica, ¿sí? Para saber si realza o no realza con el contraste. Entonces, sustraemos, ¿sí? Todo lo que era precontraste me lo pone en la misma densidad. ¿Sí? Cuando le pongo contraste, si realza más que el hígado, la lesión que estoy viendo, me hace ser más blanca que el hígado que está atrás. Va a significar que esa lesión tiene realce en fase arterial. ¿Está bien? Y para eso sirve la sustracción. Este es el caso particular donde sirve la sustracción. Una lesión que es más blanca que el hígado sin contraste, y le pongo contraste y digo, ¿y realzó o no realzó? ¿Cómo se? Bueno, hago la sustracción. Lo comparo con el hígado abajo. Si aumentó más la densidad que el hígado, realzó. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y esta es una lesión que no lava y no tiene tampoco realce en fase arterial. Fíjense que es mayor la señal o la densidad del hígado en el sin contraste, pero el realce que tiene es muy parecido o incluso menor al del hígado. Fíjense que el hígado acá alcanza la lesión. ¿Está bien? Por lo cual, esta lesión no tiene claramente realce en fase arterial. ¿Sí? Entonces, este no tiene criterio de uno de los criterios mayores más importantes para el DIRRATS. ¿Está bien? Esto es un poco más de lo mismo, ¿sí? Lo que pasa con la sustracción y el realce en fase arterial de las lesiones. Entonces, acá tengo otro videito que no va a andar. Bueno, no importa. Bueno, ahí mostraba una lesión que está ahí, ¿sí? Que creo que después la vamos a ver, pasa que creo que este video lo puse en un par. Lamentablemente, bueno. Esta es la misma lesión que vimos antes, ¿sí? Fíjense que es una lesión, es una imagen isointensa ante uno con respecto al parénquima, realza más que el parénquima en fase arterial, y después se homogeniza con el tiempo con el parénquima, ¿sí? No importa, eso la vamos a ver pronto. Entonces, ¿qué significa hacer una fase, un estudio? Fase arterial, 35-45 segundos. Ante los 30 o dentro de los 30 sabemos que es una fase arterial temprana. ¿Sí? Cuando dicen angio de aorta, bueno, hacemos los 30, pues estamos buscando una fase arterial temprana. ¿Está bien? Si no es un angio, vamos con 35-45. ¿Está bien? Importante, el bolo que le pongo. Tiene que ser un bolo alto. Sí, tiene que ser una buena vía y poner el mayor caudal que puedo. ¿Por qué? Porque cuanto más caudal pongo, más fácil va a tratar la lesión. ¿Está bien? Y ya entonces es 3 a 5 mililitros segundo. Entonces estamos para tomografía que para resonancia, ¿sí? En tomografía se inyecta mucho más potente que en resonancia, en cantidad. Fase venosa portal, 65 segundos, ¿sí? Minuto. Monedas, y la fase tardía de 2 a 5, yo prefiero más 3 a 5, pero la guía es de 2 a 5 minutos. Entonces, vamos a desasnar un poco lo que es el cuadrito principal del DIRRATS. ¿Dudas, preguntas por ahora? Habían puesto bien. Acá todos pusieron no aplica. Bien, la gente de Merlo que puso no aplica antes. Bueno, espero que no haya sido la misma gente que leí la clase el viernes. Bueno, entonces, el IRRAS 1 es una lesión que estoy seguro que es benigna. ¿Qué porcentaje de estas lesiones van a ir al hepatocarcinoma? 0. ¿Sí? Tienen que ser 0, si no algo funciona mal. ¿Está bien? Un quiste, una imagen que sean ahora podemos ver definitivamente un quiste, definitivamente un hemangioma. ¿Sí? Esas lesiones no pueden nunca llegar a ser un hepatocarcinoma. Nunca. Bien. El IRRAS 2 probablemente benigno, probablemente hemangioma, probablemente quiste.
¿qué porcentaje tienen que llegar esos al hepatocarcinoma? Mínimo, mínimo, mínimo. No debería ser nunca igual al 1, porque si no, no tiene sentido que haya una clasificación 2, que va a ser 0, ¿sí? Debería ser un poquito superior al 1. Después en la práctica, obviamente, estas lesiones probablemente no lleguen a hepatocarcinoma casi ninguna. El IRAT 3 ya es la probabilidad intermedia, ¿sí? Y donde empezamos a sufrir, y 4 y 5 obviamente, probablemente y definitivamente. Bueno, entonces, el cuadrito que nos dice. Ahora vamos a ver el resto de las clasificaciones. Entonces, ¿tenemos una imagen que tiene RAS en fase arterial? ¿No o sí? Esto es lo que dice acá. ¿RAS en fase arterial? ¿No o sí? Bien. Si no tiene RAS en fase arterial, nunca va a llegar a ser un IRAT 5. Nunca voy a poder decir que es definitivamente hepatocarcinoma. ¿Está bien? Entonces, condición sine qua non, siempre quise decir eso, para que sea el IRAT 5 que tenga RAS en fase arterial. Después, una lesión que tenga menos de 10 milímetros, por las guías DIRATS, nunca puede ser IRAT 5. ¿Sí? Menores de 10 milímetros nunca puede ser IRAT 5. ¿Se entiende? Y después, dependiendo del tamaño, entre 10, mayor de 10, casi todas van a ser IRAT 5. ¿De qué va a depender? De esto que está acá. ¿Qué dice que está acá? Eso, tiene realce de la cápsula, ¿sí? Tiene un realce capsular en fase venosa tardía, ¿sí? Tiene lavado, ¿sí? Lo mismo que estuvimos hablando antes. Además de la fase arterial, que tenga lavado, ¿sí? Tanto en fase venosa portal como en fase tardía, y el crecimiento superior umbral, que tenemos que tener un estudio previo para poder comprar. Si no tenemos un estudio previo para comprar, eso no aplica. ¿Está bien? Entonces, imagínense que tenemos una lesión de 20 milímetros, o 21 milímetros para no estar tan justo, 21 milímetros, que tiene solamente realce fase arterial y cápsula, IRAT 5. Casi siempre se termina ahí. Y eso se pone en IRAT 5 y listo. ¿Qué significa el IRAT 5? El IRAT 5 significa que estoy 100% seguro que eso es una hepatocarcinoma. 100% seguro que es una hepatocarcinoma. ¿Qué? Si es un familiar mío, voy a decir que es un hepatocarcinoma. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque estos pacientes los diagnosticamos nosotros, no se hace el biopsia. Depende de que tiene el IRAT 5, no es el biopsia. El diagnóstico lo hacemos nosotros, decimos que es un hepatocarcinoma. Tratarlo como si fuera un hepatocarcinoma, ahí van los tratamientos dependiendo de la guía de Barcelona y esas cosas. ¿Sí? Adelante. Entonces. Espera un segundo, pausa. Sí. Bueno, perdón. Entonces, IRAT 5, nosotros decimos que es hepatocarcinoma, lo tienen que anotar como un hepatocarcinoma. Si no estamos seguros que no es un IRAT 5, bajémoslo por otras cosas que vamos a ver. ¿Está bien? Entonces, el problema está acá que dice el R4 y el R5. Bueno, cuando le damos 4 y cuando le damos 5, lo que dice acá, si tiene nada más de estas características, la única característica que tiene, esto es ninguna de estas características, una o más de 2. 2 o más de 2. ¿Sí? Si no tiene ninguna característica, es una lesión que tiene solamente enrarse en fase arterial, pero no lava, no tiene cápsula y no creció con respecto al estudio previo, es un IRAT 4. Si tiene cualquiera de esas cosas con más de 20 milímetros, es un IRAT 5. Ahora, entre 10 y 19 es más complicado. Si no tiene ninguna característica, es un IRAT 3. Si tiene solamente realce de la cápsula, es un IRAT 4. Si tiene lavado, es un 5. O crecimiento también es un 5. ¿Está bien? Ahí creo que ahora decía algo. Bueno, más grandecito. Si tiene entre 10 y 19 minutos y solamente tiene de cápsula, el 4. Si tiene lavado o crecimiento, es un 5. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Esto es lo más importante del IRATS. Hay dos cosas que son muy importantes. La primera es cuándo lo aplico, que ya lo vimos. No lo aplico en las pacientes que vimos al principio. Lo aplico solamente en las pacientes que tienen cirrosis, hepatitis B, antecedente de hepatocarcinoma. ¿Está bien? El resto de los pacientes, el IRATS no tiene que existir en nuestro informe. ¿Está bien? En nuestro informe no tenemos ni que pensar en el IRATS. Ah, viene un paciente con antecedente de tumor carcinoma y tiene RAS en fase arterial. ¿Le pongo el IRATS 5? No tiene nada que ver. ¿Sí? Metástasis en la lesión hipervascular. ¿Está bien? Bueno, entonces, otras cosas dice el IRATS. ¿Cómo hacemos nosotros para medir las lesiones? La medimos de afuera a afuera. Esto más que nada
me parece por un tema ecográfico que a veces vienen de adentro, vienen de pared interna para externa, esas cosas que hacen en las ecografías ¿cómo se llama? De las embarazadas. ¿Sí? Acá se mide toda la lesión, de afuera a afuera, se incluye la cápsula, el diámetro mayor, ¿te das cuenta? Diámetro mayor, lo único en el cuerpo que tiene se mide con diámetro menor son los ganglios, el resto de los tumores los tenemos en diámetro mayor. ¿Sí? Vemos toda la observación, esto para ponerse la observación, vemos toda la observación, medimos si tiene un nódulo solamente cargado, pero la lesión es toda entera, medimos todo. ¿Sí? Si tiene alguna alteración de la perfusión alrededor, no la medimos. ¿Sí? Si una lesión llega hasta acá y tiene una alteración de la perfusión alrededor, la alteración de la perfusión no la medimos. Y lo ideal es no medirla en fase arterial. En la fase arterial, quizás la lesión no llegó a llenarse del todo, entonces la vamos a medir mal. Entonces tenemos que intentar medir en cualquier secuencia, secuencia que tengamos, o en la tomografía computada, en la fase venosa, tardía, o en el contraste antes de la fase arterial. ¿Sí? Para tomar una correcta medición. ¿Está bien? Tampoco intentar medir la difusión, porque la difusión tenemos menos resolución espacial y vamos a medirla probablemente mal. ¿Está bien? Y acá abajo todo lo que no hay que hacer, que es lo contrario de arriba. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa umbral de crecimiento? El umbral de crecimiento significa que en 6 meses o menos la lesión haya crecido más del 50%. Simple. Si tengo una lesión que medía 1 centímetro y ahora medía 1.5 centímetros, en 6 meses o menos, significa que creció. Eso es un criterio mayor de lo que vimos antes en el cuadrito. ¿Sí? Es una característica de la lesión maligna. ¿Sí? Entonces, cualquier lesión que tenga más de 20 milímetros y haya crecido es un IRAD 5. Si tiene RAS en fase arterial. No importa si la lavó o no la lavó. Si creció, es un IRAD 5. ¿Está bien? Importante esto, medir en similares condiciones a estudio previo, ¿sí? Lo posible, y aplicar solo en imágenes nodulares con masas claras. ¿Sí? No aplicarlo en pseudo lesiones o alteraciones de la perfusión, como es en este caso. ¿Sí? La alteración de la perfusión no es una lesión en sí. Después lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los realces que favorecen hepatocarcinoma? ¿Sí? Lo que llamamos antes. Realce en fase arterial, que no sea en anillo, ¿sí? El lavado periférico y el realce de la cápsula. El lavado no periférico y el realce de la cápsula. ¿Está bien? Yo tengo esto es un hepatocarcinoma, hasta casi lo contrario. Es una lesión que mida lo que mida, si tiene más de 10 milímetros, yo la voy a considerar un IRAD 5. Tiene menos de 10 milímetros, tiene esta característica que digo, esto es un hepatocarcinoma seguro, no le puedo poner el IRAD 5. ¿Está bien? Puedo hablar con los médicos y decir, mira, tiene menos de 10 milímetros, pero tiene esta característica, para mí estoy solo, es un hepatocarcinoma, pero no puedo poner estrictamente que es un IRAD 5. ¿Está bien? Ahí ya entra lo que es el tema multidisciplinario, que es fundamental para esto. Conversar con los otros médicos y, bueno, por esto y otro me parece que es un 5, por esto es un 4, ¿sí? Más que nada porque nosotros, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a decir, esto es un IRAD 5 y nos vamos a nuestra casa a dormir. Después le queda el problema al hepatólogo, al oncólogo, al que sea, ¿sí? Entonces es fundamental ayudarlos a ellos. Claro. Yo lo vi, me dijo todo esto que había. Perdón. Bueno, silenciados. Bueno, seguimos. Entonces, acuérdense los realces que, bueno, fase arterial, cápsula, lavado. ¿Sí? ¿Qué significa que un tumor tenga invasión de la vena? LRTIB, antes se llamaba LR5B, en el libro anterior se llamaba LR5B, lo modificaron a LRTIB por una simple razón. ¿Por qué? Porque la invasión de la vena o la trombosis tumoral de la vena porta puede ser por un hepatocarcinoma o a veces, muy pocas veces no. Entonces, si uno le pone LR5B, está diciendo que es un hepatocarcinoma con trombosis tumoral. ¿Sí? Aunque quizás no sea un hepatocarcinoma. Hay otras lesiones que son solamente hepatocarcinomas y pueden trombosar la vena. Entonces, se cambió el término a LRTIB. Tumor in vena. ¿Sí? Tumor in vena. No es muy difícil. Entonces, tengo que tener una trombosis venosa portal tumoral. ¿Sí? Todos creo que no sabemos qué significa eso, no es una trombosis venosa portal. Un síndrome paraneoplástico que haya hecho una trombosis y nada más, o una trombosis crónica con una cavernomatosis. No. Estamos hablando de que haya un tumor dentro de la vena, que haya invasión de la vena porta por el tumor, ya sea contiguo o no contiguo. ¿Sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque si es contiguo a una masa que no se comporta como una lesión de IRAD 5, ¿sí? Uno tiene que informarlo que es una lesión es un LRTIB, ¿sí? Que puede verse una malignidad no hepatocarcinoma. Entonces, tengo una lesión que no es un IRAD 5, y digo, esta lesión, la verdad que no me parece un hepatocarcinoma.
pero tiene cirrosis, tiene todo, cumple los criterios para que yo pueda usar el IRRAS. No le puedo poner que es una trombosis definitivamente por hepatocarcinoma, o probablemente, te digo, puede ser no por hepatocarcinoma. Bien, si la lesión está adyacente a una masa que yo estoy seguro que es un IRRAT 5, definitivamente por hepatocarcinoma. Y si es una lesión que no cumple ninguna de estas cosas, tengo una lesión que es un IRRAT 5, pero no está pegada a la vena, no está contigo a la vena, digo, bueno, probablemente atribuirle a hepatocarcinoma. ¿Está bien? Entonces, es importante que yo diferencie si la trombosis venosa es por hepatocarcinoma o por otra cosa. ¿Está? Bien, entonces, antecedente de paciente con enfermedad de Crohn, ¿no? Tengo trombosis claramente de la vena porta. ¿Sí? ¿A esto qué le pongo? Muy bien, no aplica, no tiene sentido usar el IRRAT para esto. ¿Está bien? Eso es más importante de la clase, no usen el IRRAT en cualquier lado. ¿Está bien? Veo trombosis portal por cualquier causa, no vayan al IRRAT mentalmente primero, vayan a saber si tiene cirrosis. Si no tiene cirrosis, el IRRAT no me importa. ¿Está bien? Entonces no aplica. Veamos el caso 4 que habíamos visto antes, que tiene esta lesión. ¿Sí? Trans en fase arterial, ¿sí? Con algo de lavado central, no periférico, y el RAL cápsula. Claramente es una lesión del IRRAT 5, lo habían mandado a hacer el estudio porque le habían informado a otro lado cualquier cosa, no le pusieron absolutamente nada, ¿sí? Nos queda a nosotros y son lesiones que son lesiones fáciles para nosotros. Sí, tiene todo para hacer el IRRAT 5. Entonces, acá uno puede explayarse muy bien, muy lindo en el informe y hacer un informe que al médico tratante le vaya a servir. ¿Está bien? Esos son los informes lindos que uno le gusta hacer. Cuando ves la lesión perfectamente, estás seguro de lo que estás viendo. ¿Sí? Fíjense que 3 años después, el paciente sigue teniendo una lesión, agregó otras lesiones, y fíjense la vena porta, ¿sí? De este lado está permeable y de este lado no. ¿Sí? Y restringen difusión. ¿Está bien? Esta restricción de difusión me está diciendo prácticamente con seguridad que está trombosada de forma tumoral. Ahora, yo le puedo poner esto IRRAT TIB, el RTIB, y ya sabemos que tiene hepatocarcinoma. Acá ya no cambiamos. ¿Está bien? Pero uno tiene que poner, si uno quiere poner IRRAT, acá tiene que poner el RTIB, probablemente atribuible a hepatocarcinoma porque no está la masa contigua. Pero ya tiene un hepatocarcinoma. ¿Está bien? Bien. Estos son los criterios auxiliares, que vienen muy por debajo de los criterios principales que ya vimos antes. ¿Por qué? Porque si tengo una lesión que se comporta con todo lo que vimos antes, mayor a 10, 20 milímetros, fase arterial, cápsula, bla, 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 ¿sí? Hay otras cosas que nos pueden decir, bueno, ¿tiene otros criterios de malignidad que me pueden ayudar? ¿O tiene otros criterios de benignidad que digan, bueno, esto me parece que iría por otro lado? Bueno, sí. Entonces, estos son los criterios auxiliares. Hay de benignidad y malignidad. Los de benignidad, a ver, simple. Estas son todas cosas lógicas. Que la lesión no haya crecido en 2 años sin ningún tratamiento y me dice que es una lesión estable, que para que no sea hepatocarcinoma, bueno, muy improbable. Que se haya reducido el tamaño de vuelta sin tratamiento, ¿sí? Que tenga un realce que sea similar al pool sanguíneo, que parezca un pseudotumor o un hemangioma, ¿sí? También, obviamente. Que no distorsione los vasos sanguíneos, que tenga siderosis intralesional. ¿Por qué? Dice mayor al hígado, porque el hepatocarcinoma se dice que es un tumor resistente al hierro. ¿Sí? Las lesiones que tengan hierro casi nunca son hepatocarcinomas. ¿También cómo sabemos si tienen hierro? Son más blancas en tomografía con respecto al parénquima hepático adyacente, ¿sí? O tienen más pérdidas en secuencia T2. ¿Está bien? Entonces las lesiones de los números sideróticos casi nunca son hepatocarcinomas. Entonces es un criterio de benignidad auxiliar. ¿Está bien? Y esto último, y marcada hiperintensidad en T2. La marcada hiperintensidad en T2, de vuelta, me va a hablar de quiste, hemangioma, una lesión quístico-necrótica que no suelen hacer los hepatocarcinomas. Por lo cual, son todos criterios de benignidad. Los criterios de malignidad, ¿cuáles son? Que no están en el cuadro de primario, ¿sí? En los criterios principales, ¿sí? Que tengan crecimiento, pero que ese crecimiento no llegue al umbral que hablamos antes, el 50% o más en menos de 6 meses, en 6 meses o menos, ¿sí? No llegue a ese crecimiento, sea un crecimiento parecido, pero no llegue a ese crecimiento, ¿sí? Que tenga difusión restringida, o sea, que tenga restricción de difusión, que me dice, bueno, puede ir un salto para arriba, ¿sí? Que tenga una hiperintensidad que sea leve a moderada,
¿sí? Realce en la corona, o sea que no tenga un realce fase lateral típico, que es una masa sólida que tenga grasa, bueno, otras cosas que tenga la guía, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Si yo tengo un criterio de benignidad y estoy en LIRADS 4, digo, bueno, puedo bajarlo al LIRADS 3. Por ejemplo, no creció la lesión en 2 años. Bueno, puedo bajarlo de un LIRADS 4 a un LIRADS 3. Ahora, esa lesión restringe en difusión, yo tengo que bajar uno y subir uno, me quedo en LIRADS 4. ¿Sí? Es así. Bajo uno, subo uno, bajo uno, subo uno, depende de lo que encuentro acá. Esto en la práctica se usa mucho menos que el otro, de vuelta. ¿Sí? ¿Por qué? Es tan categórico las características principales y los criterios principales del LIRADS que pocas veces voy a poner en práctica esto de una manera muy fuerte. Pero hay que conocerlos, porque a veces nos pueden ayudar y bastante. Lo que tenemos que conocer es que de un LIRADS 4, ¿sí? Que no cumpla criterios de LIRADS 5 por los criterios principales, jamás lo puedo pasar a un LIRADS 5 aunque tenga todas estas cosas malignas. ¿Sí? Este salto no lo puedo dar nunca. ¿Está bien? De un LIRADS 5 sí lo puedo bajar a un 4, pero de un 4 nunca puedo subir a un 5. ¿Está? ¿Se entiende? Y lo otro que es importante es que la falta de un criterio de malignidad no me baja tampoco. Si yo tengo una lesión que, ya que dice difusión restringida, dice, ¿no? Sube un criterio, sube uno porque es malignidad. Pero si la difusión es facilitada, no bajo uno, ¿sí? No significa, si no están los de malignidad, no bajo. No. ¿Está bien? Eso es importante. Además, la presencia de estos va a ir por un lado para el otro. ¿Está? Entonces, esto otro que dice la guía que es muy importante, es que si yo no estoy seguro de lo que estoy diciendo y lo que estoy viendo, vaya a donde menos certeza tenga. Si estoy en un LIRADS 1, digo, no sé, la verdad que no estoy seguro que sea un 1, ponle un 2. Y si no estoy seguro que es un 2, me parece que es un poco peor, ponle 3. Estoy en un 4, pero la verdad que me quedan dudas, la verdad que ponle un 3. ¿Sí? Andá a donde haya menos certeza. ¿Por qué? Lo que yo no tengo que pifiar nunca es un LIRADS 5. Eso no lo puedo pifiar nunca. Si yo no puedo decir que es un LIRADS 5 cuando no es un LIRADS 5. De vuelta. Para el paciente y para el médico es un desastre. ¿Sí? Porque estamos diciendo que es un hepatocarcinoma, que me va a tratar con un hepatocarcinoma con trasplante hepático, quimioembolización, bla, 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 cuando quizás no es un LIRADS 5. Entonces, las lesiones que yo veo, la sensibilidad del LIRADS 5 es muy baja. La especificidad tiene que ser altísima. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener una sensibilidad baja y una especificidad muy alta para el LIRADS 5. ¿Se entiende por qué no? Tenemos que estar seguros. ¿Está bien? Entonces, si no estoy seguro que es un LIRADS 5, no le ponga el LIRADS 5, ponga el LIRADS 4. Si no estoy seguro que sea un LIRADS 4, bájelo el LIRADS 3. ¿Se entiende? Porque es esto. Y digo, es una lesión maligna, estoy seguro que es una lesión maligna, pero no estoy seguro que es un LIRADS 5, ponga el M. ¿M qué significa? Es una lesión maligna, estoy seguro que es una lesión maligna, pero no estoy seguro que sea hepatocarcinoma. ¿Significa que no es hepatocarcinoma? No. Significa que puede ser hepatocarcinoma, pero también puede no serlo. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿cuáles son los realces ahora que favorecen el LRM? O sea, que una lesión sea maligna, pero que no, pueda no ser hepatocarcinoma. Pueda no ser hepatocarcinoma. Que tenga un realce en diana o periférico, ¿sí? En blanco, bla, bla, bla. ¿Sí? Que tenga una apariencia infiltrativa, que tenga mucha restricción de difusión que los tumores de los hepatocarcinomas no suelen hacer. Los hepatocarcinomas, la mitad restringe, la otra mitad no, más o menos. ¿Sí? Que tenga mucha necrosis o isquemia, ¿sí? Y otra característica que nosotros creamos como médicos radiólogos que no parecen hepatocarcinoma. ¿Está? Obviamente, que no haya tumores en vena, que no haya tumor en vena porque ya pasa a ser TIB, ¿sí? Y que no tenga criterios de LIRADS 5. Entonces, ¿cuáles son esas lesiones? Una lesión que tenga realce en anillo, ¿sí? O, por ejemplo, una lesión que tenga este tipo de realce en anillo irregular, heterogéneo, que se vaya yendo progresivamente. ¿Sí? Obviamente, ¿esto puede ser una hepatocarcinoma? Sí, por supuesto puede ser un hepatocarcinoma difuso. Pero no estoy seguro, no cumple los criterios para un LIRADS 5. Si no cumple los criterios para un LIRADS 5, estoy seguro que es maligno, LRM. Si tiene tumor en vena, LR-TIB. ¿Está? Probablemente por hepatocarcinoma, probablemente por atribuible, lo que sea, ¿sí? Bien. Paciente con antecedente de cirrosis. Me veo con esta lesión. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué le ponemos a esta lesión? Esta es la tomografía y la resonancia. ¿Sí? Fíjense que el comportamiento es igual. ¿Sí? La lesión tiene el realce heterogéneo, irregular. ¿Sí? ¿Qué le ponemos? Sí. Ya entra Mayor de 10. Es mayor de 10. ¿Cómo? ¿Tiene realce en fase arterial? Bueno. A ver, veamos de vuelta. Veamos los criterios del LRM.
que tenga realce periférico, que tenga pared infiltrativa, que tenga mucha necrosis. ¿Sí? Entonces, este paciente, si tiene antecedentes de cirrosis, no le podemos poner nunca que esto es un LIRAD 5. ¿Sí? Le pusieron 5 de vuelta. Realce en fase arterial. No es ese tamaño, un LIRAD 5 puro no tiene ese tamaño nunca. ¿Sí? Por eso, hepatocarcinoma van a ser, estamos hablando de lesiones de 10, 20, 30 minutos, que eso que es el cuadrito. Fíjense que esta lesión, no tengo el tamaño, pero es gigantesca. ¿Sí? Entonces, si este paciente tiene antecedentes de cirrosis y no le veo tumor en vena, le pongo LRM. Puede ser hepatocarcinoma casi consuelo, que es un hepatocarcinoma infiltrativo o un hepatocolangio, ¿sí? Una mezcla de las dos, o un colangio propiamente dicho. ¿Sí? Son esas tres posibilidades acá, no hay muchas más. ¿Sí? Un paciente que no tenga otro antecedente. ¿Está bien? Si tiene antecedente de cirrosis, le pongo eso. Si tiene antecedente de cáncer de recto, como en el caso de este paciente, no me importa. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Y por qué uso uno y por qué no uso el otro? ¿Está bien? Este es un cáncer de recto. No era un hepatocarcinoma en este caso. ¿Está bien? Pero bueno, es importante para que sepan, dependiendo del cuadro del paciente, si la clínica, el antecedente del paciente, lo voy a usar. Bueno, ¿está? La imagen va a ser igual. Bueno, este creo que es la restricción de la difusión de este paciente. Fíjense que tiene una restricción bien periférica en diana, ¿sí? Como se llama, bien periférica, con un centro que tiene difusión facilitada. ¿Por qué es esto? Porque la celularidad está en la periferia. ¿Sí? Como cualquier tumor que crece rápido y hace necrosis. ¿Sí? La celular está en la periferia, tiene el centro total de necrosis con la lipofacción y todo eso que tiene que hacer. ¿Está bien? Bien. Entonces, cuando yo tengo una lesión que es LRM, una lesión maligna que puede no ser o no puede ser o no ser hepatocarcinoma, pero no cumple el LIRAD 5, lo que tengo que hacer es poner a qué me parece si puedo. Si lo puedo hacer, tengo que poner a qué me parece. Mira, si es infiltrativa y probablemente es un hepatocarcinoma difuso infiltrante. ¿Sí? Si es como la lesión que vimos recién. Si tiene antecedente de cirrosis, yo tengo que poner que es un LRM que probablemente representa hepatocarcinoma difuso. ¿Sí? Se lo tengo que poner. Ahora, si no tiene nada de todo esto, dice, puede representar, si tiene grasa, hierro, otras cosas que son menos probables, dice, puede representar hepatocarcinoma con componentes atípicos o colangiopato, no importa. Si tiene un realce periférico, de vuelta puede ser colangiopato o hepato. Siempre vamos a terminar en todos los caminos conducen a Roma. ¿Sí? Es colangio, es hepato, colangiopato o colangio. ¿Sí? Nosotros no podemos diferenciar esos tres en una lesión de tipo. No lo vamos a poder diferenciar. Si tiene retracción de la cápsula, y tiene dilatación de la vía biliar, y todo depende con cirrosis, ¿puede ser un colangiocarcinoma? Sí, por supuesto puede ser un colangiocarcinoma. Lo que yo estoy seguro que voy a tener que biopsiarlo para hacer el diagnóstico. No lo puedo tratar antes de hacer el diagnóstico. ¿Está bien? Fíjense que el 90% de estos son hepatocarcinomas. ¿Está bien? De las lesiones infiltrativas del RM. ¿Está? Entonces, esto es un LIRAD 5, esto es un LRM. ¿Se entiende la diferencia? Bien, entonces, tenemos que seguir los 4 pasos. ¿Qué 4 pasos son? Vemos los criterios mayores primero y principal, ¿sí? Lo más importante, los criterios mayores, los primeros auxiliares, desempatamos y vamos para el lado de menos que menos miedo me dé, básicamente, ¿sí? Lo que menos seguro esté, y hacemos una revisión final y decimos, bueno, por esto está bien, listo, seguimos para adelante, o me parece que no, volvemos para atrás. Obviamente esto es dinámico, no es que uno va haciéndolo, vamos a poner, no sé, pero tiene este criterio, no. Esto es todo, uno lo hace en la cabeza automáticamente todo junto. Si no se acuerdan cuáles son los criterios auxiliares, van a la tableta y dicen, che, mira, tiene esto. Entonces me parece que vamos por este lado, ¿sí? Los criterios auxiliares son cosas lógicas, ¿sí? Que tenga realce periférico, que tenga restricción de difusión, que crezca, que no crezca. Son todas cosas de vuelta. Que si uno se las pone a pensar, las va a sacar sin siquiera mirarlas. ¿Está bien? Entonces, cuando uno tiene un hígado que tiene estas características con múltiples nódulos, lo que tiene que hacer es buscar el nódulo que sobresalga del resto. ¿Sí? Esto, la guía de diagnóstico se llama observación. Para no ponerle nódulo, tumor, lesión, le pone observación. Entonces, solo una observación en tal lugar, pi. ¿Eso significa que yo no tengo que usar el término nódulo? No, por supuesto que no. Significa que si yo no sé qué carajo ponerle, le pongo observación. ¿Sí? Es un pseudotumor. Le puedo poner observación porque no sé si es un pseudotumor, es un tumor, le puedo poner el término observación. Yo sé que es una masa y es un nódulo, le puedo poner masa, barra nódulo, lo que sea. Un nódulo es una masa siempre y una masa no siempre es nódulo. Un nódulo es menor de 20 milímetros
más circunscripto. La masa puede tener cualquier diámetro. No es como en pulmón, que es masa 3 centímetros. En hígado no es así, no importa. Usen nódulo, usen masa, usen término que quieran, si lo pueden utilizar. Si no, usen observación. ¿Ah? Entonces, y esa observación va a hacer todas las cosas y va a hacer la categoría. Bueno, eso me parece el LIROTS 3. Obviamente, uno no pone, son LIROTS 3 en parénquima hepática, uno la describe, pone por qué le parece que es LIROTS 3 y le pone que es LIROTS 3. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué cosas podemos ver? Podemos ver lesiones o pseudolesiones, obviamente, ¿sí? Las pseudolesiones, en el hígado cirrótico, hay bastantes, ¿sí? Porque hay alteraciones de la perfusión, hay shunts en la microvasculatura, hay hipertrofia de paréntesis, hay más hipertróficas, ¿sí? Hay un montón de cosas, de artefactos que vamos a hablar de cosas en tomografía, ¿sí? Y después tenemos lesiones que pueden estar tratadas, no tratadas, pues el hígado cirrótico sabemos todos que es un quilombo, y estas son las lesiones que podemos observar habitualmente, ¿sí? Lesiones que tienen relación a la cirrosis, ¿sí? Los nódulos de regeneración, los nódulos displásicos de bajo y alto grado, el hepatocarcinoma temprano y tardío, las lesiones que no tienen hepatocarcinoma, sino colangio u otras cosas, metástasis que son raras con cirrosis, pero pueden estar, o linfoma que es mucho más raro todavía. Y después las lesiones benignas que pueden estar en un paciente con cirrosis, ¿sí? Que también tenemos que diferenciarlas. ¿Está? Entonces, LIROTS 1 ya esto lo hablamos antes, la lesión definitivamente benigna. Definitivamente es un quiste, definitivamente es una angioma, definitivamente es una alteración de la perfusión, definitivamente es una alteración hepática. ¿Hace falta que yo le ponga LIROTS 1 a una angioma? No. Yo le pongo que es una angioma, no hace falta que le ponga LIROTS 1, no. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Mientras se entiende, lo que uno está poniendo perfectamente, ¿sí? El LIROTS 2, ya que se pone probablemente, bueno, eso ya, bueno, ¿sí? Uno acá, obviamente, va viendo los criterios, ¿sí? Comparando con el resto de los nódulos, si es hiperintenso en T1, hipointenso en T2, si tiene hierro, ¿sí? Van viendo otras cosas que nos van ayudando un poquito. Obviamente, para hacer un LIROTS 2, nunca tiene que tener RAS en fase arterial, si tiene RAS en fase arterial, nunca hace un LIROTS 2, ¿sí? Eso nos va a dividir estas lesiones de las lesiones que son un poquito más agresivas, o parecen un poco más agresivas, como su LIROTS 3, ¿sí? Entonces, que no tenga RAS en fase arterial, hace que la lesión sí o sí sea un LIROTS bajo. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un hígado cirrótico y veo una lesión que parece una hiperplasia nodular focal o un adenoma, ¿sí? Nunca le tengo que poner LIROTS 2. De vuelta, los adenomas se pueden comportar prácticamente iguales que los hepatocarcinomas por imágenes, y en un paciente con cirrosis porque tiene un adenoma, te la jugás. ¿Sí? Te la jugás. Decir que estás seguro que es un adenoma y que eso no tiene chance de ser hepatocarcinoma en un paciente con hígado cirrótico, te la jugás. Entonces, si uno está seguro que eso es una adenoma, lo que está viendo que, no sé cómo carajo hacer un diagnóstico especial con hepatocarcinoma muchas veces, tiene que tener por el mínimo el LIROTS 3. El proceso neural focal es más fácil porque tiene cicatriz y comprende un poco diferente. Entonces, ¿cómo es la secuencia de transformación de un nódulo un nódulo de regeneración al hepatocarcinoma? ¿Sí? Lo que va a pasar es que cuando lleguemos al hepatocarcinoma pequeño progresado, ¿sí? Hay un hepatocarcinoma temprano y un hepatocarcinoma progresado, ¿sí? Fíjense, el RAS en fase arterial va a aumentar recién cuando ya tenemos un hepatocarcinoma entre temprano y progresado. Esto no importa, es para el contraste que hablamos antes de pato selectivo, ¿sí? Los que tienen hierro, fíjense que los nódulos que tienen hierro van a estar acá, los nódulos sideróticos, no son los nódulos que tienen los nódulos displásicos, ¿sí? Una vez que perdió el hierro, ya nos vamos para este lado, para el hepatocarcinoma, ¿sí? Y la grasa intracitoplasmática, que va a perder fuera de fase, la vamos a ver más que nada en el hepatocarcinoma temprano, ¿sí? Es el pico, en el hepatocarcinoma temprano, excepto hay algunos hepatocarcinomas muy bajo porcentaje que hacen esta curva que también grasa, aunque estén progresados. Pero bueno, en general no son un diagnóstico tan difícil de alcanzar en ese sentido. Este cuadrito que dice, básicamente, ¿dónde caen los nódulos que vemos habitualmente en pacientes con cirrosis hepática? ¿Sí? Los nódulos de regeneración, prácticamente todos van a caer en un LIROTS 2, y algunos en un LIROTS 4, y así sucesivamente. ¿Sí? Los hepatocarcinomas progresados van a caer casi todos en LIROTS 4, LIROTS 5 o LRM. ¿Sí? Estos son los infiltrativos, que uno dice, esto no parece, puede ser hepatocarcinoma, pero puede ser otra cosa. ¿Está bien? Los hepatocarcinomas tempranos, algunos van a caer en 5, pero la mayoría va a caer en 3/4. ¿Está bien? Entonces, esto nos da a nosotros la tranquilidad que nosotros estamos viendo una lesión que es un LIROTS 5, vamos a estar prácticamente seguros acá. ¿Está bien? Y no podemos pifiarle. Para eso tenemos que conocer lo que ya hablamos recién, y lo que viene en el testamento de hepatocarcinoma. ¿Está bien? Bueno, después, lo mismo, ¿sí?
Otras lesiones, el hepatocarcinoma temprano y el progresado van a caer de vuelta entre 3, 4 y 5. Acá más 3, 4, acá más 4, 5 barra M. Los colangios y los colangio hepático, los otros van a caer casi todos en LRM. ¿Sí? Las lesiones infiltrativas difusas, bla, 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 van a caer en esta zona. ¿Sí? Algunas van a caer obviamente en otras partes, pero no llegan a caer ahí. Bueno, yo me cansé de mi propia voz. No. Bueno, entonces, una lesión que no tenga, una lesión que sea menor de 20 milímetros, ¿sí? No tenga errores en fase arterial, washout ni cápsula, que no cumpla con los criterios mayores, ¿sí? Que ya hablamos antes, y no tenga características Lee-Rods M, ¿sí? Si no tiene ningún criterio de malignidad o benignidad, ¿sí? En los criterios secundarios, auxiliares, va a quedar como un Lee-Rods 2. ¿Por qué? Porque es un nódulo distinto del parénquima que tiene menos de 20 milímetros. Si yo veo una imagen que es diferente al parénquima, digo, bueno, aquí hay algo, bueno, ¿qué es? No tengo ni idea qué es, ¿sí? Pero quizás tenga más hiperintenso ante uno, ¿sí? Quizás tenga hierro, bueno, puede ser un nódulo esplásico, por supuesto puede ser un nódulo esplásico. Bueno, Lee-Rods 2. Los nódulos espásicos no van a progresar a hepatocarcinoma, ¿sí? Eso es cómo se forma el hepatocarcinoma, ¿sí? Es ínfima la porción de nódulos displásicos que van a formar el hepatocarcinoma. ¿Está bien? Entonces, no tengo ningún criterio auxiliar de benignidad o malignidad en una lesión que no tenga errores en fase arterial, lo puedo clasificar como un Lee-Rods 2 y no hace falta que le ponga un nombre y apellido. Sí, a veces no tengo ni idea de qué es. ¿Está bien? Una lesión que tiene un criterio de malignidad y un criterio de benignidad, lo mismo, suma 1, resta 1, me queda siempre en Lee-Rods 2. ¿Está bien? Ahora, no tengo ningún criterio de benignidad y tiene un criterio de malignidad, lo tengo que subir a Lee-Rods 3, aunque tenga las mismas características en la lesión. Son pocas lesiones que esto sucede, ¿está bien? Pero tengo que conocer que los criterios de benignidad y malignidad van a servir más que nada para este tipo de lesiones. ¿Está bien? Estos los criterios, usamos el cuadrito. Entonces, por ejemplo, tengo una lesión que es muy hiperintensa ante 2. ¿Sí? Estamos acá. Criterio de benignidad. Si esta lesión hubiera sido un Lee-Rods 2, o pues un Lee-Rods 1 quizás. Puede ser. ¿Sí? Y no restringen difusión, o tiene difusión facilitada. Esta difusión facilitada, ¿qué va a hacer? ¿Va a sumar o va a restar? ¿Va a ir para atrás o para? Entonces, fíjense los criterios de malignidad, y si los criterios de malignidad dice difusión restringida. ¿Es un criterio de benignidad, difusión facilitada? No. Entonces queda igual. Esto no me lo modifica el criterio, ¿sí? Esto, la difusión facilitada no me va a modificar, ¿sí? La ausencia de un criterio maligno no hace que eso automáticamente sea algo benigno. ¿Se entiende? Bien, entonces eso sería un Lee-Rods 1/2. Ya sabemos que esto es un esquema, ¿sí? Los indios son ligados Lee-Rods, pero no importa. Entonces, ¿cuál es la conducta recomendada? Esto obviamente no es para nuestra clase, ¿sí? Siempre que sea un Lee-Rods menor a 5 y nos queden dudas, intentemos hacer algún estudio para diferenciar qué carajo es y hablemos con los médicos. ¿Sí? Hay que hacer una junta, hay que hablar algo multidisciplinario. Bueno, acá no lo biopsiamos, no lo biopsiamos, lo esperamos, no lo esperamos, lo tratamos sin biopsiar. Bueno, ahí va a ser el criterio del resto del equipo médico. ¿Está bien? Bueno, si es un Lee-Rods 5, de vuelta, diagnóstico de hepatocarcinoma, se hace la discusión sobre qué tratamiento se va a hacer. Trasplante, ¿Está bien? De vuelta, el RM y el RTIB también. Hay que hacer lo mismo que en el R4, básicamente, ¿sí? Hay que hacer esa biopsia y después el tratamiento correspondiente a lo que sale. ¿Está? Bien. Pacientes tratados, no vamos a ver pacientes tratados, ¿sí? Algo de el tumor es viable, no sabemos, o es no viable, ¿sí? Esa es la diferencia de lo que tenemos que hacer. Entonces, un par de preguntas. ¿Por qué el Lee-Rods no aplica a pacientes sin factores de riesgo, pacientes de 18 años o pacientes con cirrosis debida a fibrosis hepática congénita? ¿Por qué no aplica a pacientes con estas características? Ok, acá me dicen porque no tiene mayor riesgo de hepatocarcinoma y no es la patología más frecuente. Es una posibilidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Y hay otra cosa importante, ¿sí? Que estos pacientes no tienen aumento del riesgo de hepatocarcinoma y pueden tener lesiones que se comporten como hepatocarcinoma de las imágenes. ¿Entiende? El paciente que tenga una cirrosis hepática vascular, por ejemplo, pueden tener lo que se llama la hiperpresión nodular regenerativa, que la imagen puede ser muy parecida a un hepatocarcinoma.
Pero yo voy a decir que eso es un hepatocarcinoma cuando no tenía riesgo de tener hepatocarcinoma. Va a ser todo un quilombo para esos pacientes. Entonces, básicamente, el valor predictivo no es suficiente para dichos pacientes. ¿Sí? No tenemos que decir que eso puede ser un hepatocarcinoma si nosotros no tiene riesgo de hepatocarcinoma. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué uno aplica pacientes con cirrosis debido a un desorden vascular? Como telangiectasias, bla, 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 bla. Lo acabo de decir yo. ¿Sí? Básicamente porque tienen imágenes muy parecidas al hepatocarcinoma, pero no son pacientes que tengan mayor riesgo de hacer hepatocarcinoma. Por lo cual, vamos a tratar como hepatocarcinoma a una lesión que no lo sea. ¿Está bien? No estoy seguro de que el paciente tenga cirrosis. ¿Puedo aplicar el IRAT? Digo, che, no sé, me parece que tiene un hígado cirrótico por esto y lo otro, menos antecedente dice que tiene la panza, tiene epigastralgia y hipertensión portal, pero no me dice cirrosis. ¿Qué hago con esto? Porque de las Entonces, ¿aplico o no aplico? ¿Qué hago? A ver, puedo plantearlo en el informe, sí, por lo menos. ¿Sí? A ver, vamos a aplicar la categoría. Dice, acá dice, la guía dice exactamente esto. Masa de 25 milímetros con RAS en fase arterial y lavado. Si el paciente tiene cirrosis o hepatitis B crónica, cumple criterios para el RAT5. ¿Sí? Entonces, de vuelta, no le pongamos esto a un paciente que no parezca que tenga nada con respecto a cirrosis. ¿Sí? No es para poner esto a un paciente que tenga antecedente de tumor carcinoide, con una imagen que tenga RAS de fase arterial en el hígado, de ponerle, si el paciente tiene cirrosis, no. Es para el paciente que diga, che, tiene pinta de cirrosis esto. Bueno, ponemos esto. ¿Sí? O levantan el teléfono, hablan con el médico, che, mira, pasa esto, o sea, que sabemos que en nuestro ámbito es muy difícil levantar el teléfono y hablar con el médico, porque no tenemos quién carajo pide estudio. ¿Sí? Pero entonces podemos plantear la posibilidad de usar el IRAT5, ¿sí? Está para esto la guía. ¿Está? El paciente tiene un tumor maligno primario extrahepático activo. ¿Puedo usar el IRAT? O sea, tengo un cáncer con cirrosis y cáncer de colon. De vuelta, usen siempre el criterio. Si tiene un cáncer de colon, tiene una lesión que tiene RAS en fase arterial, hepático, con cápsula, todo, a ver, si tiene cirrosis, depende, tiene cirrosis y cáncer de colon, pero la lesión no tiene comportamiento de un cáncer de colon en el hígado, y la puedo usar, siempre y cuando yo en el informe lo aclare. Todo lo que, entonces, dice, puede aplicarse, pero la asignación de CIRRAT5 debe hacerse con cautela. Los criterios del RAT, o sea, cumplan, si tienen el RAT5, si tienen, a ver, tiene cirrosis, cáncer de colon, y tiene una lesión que es un LRM, ahí sí que, a ver, es difícil decir, ¿es una metástasis? ¿O es un hepatocarcinoma infiltrativo? ¿Es un colangiohepato? Ahí sí que se complica. Usen el criterio. ¿Sí? De vuelta, si una lesión que es igual, que es un IRAT5 del libro, con cápsula, con todo, le pone el IRAT5, ¿sí? La lesión no muestra comportamiento típico de los procesos neoplásicos secundarios de metástasis, y podría corresponder a una lesión LRM debido a que el paciente presenta cirrosis. Sí, se lo pueden poner. Ahora, si el paciente tiene un antecedente de cáncer, tiene cirrosis y un tumor carcinoide, y ahí se complica. ¿Sí? Si tiene un tumor hipervascular, además de cirrosis, y ahí ya, obviamente, poner que es una lesión de IRAT5 y ya es mucho más difícil. ¿Está bien? Y ahí utilizar el LIRAS y se complica. ¿Está? Bien. Esto es nada, donde caen más o menos las lesiones LR en casos malignos y no mucho más. Entonces, paciente con esta imagen. ¿Sí? Sin contraste, arterial, venoso y tardío. Tiene todo. Tiene washout, tiene cápsula. ¿Qué hacemos? ¿Qué le ponemos? Bueno, eso es lo primero que tienen que preguntar. Entonces, si tiene antecedentes de algo que aumenta el riesgo de hepatocarcinoma, lo que llamamos es un 5. Si no, no me importa. ¿Sí? Puede ser un adenoma, puede ser un personal total, puede ser cualquier cosa, puede ser una hepatocarcinoma. Sí, puede ser una hepatocarcinoma, pero no voy a poner que es un RAT5 porque no tiene criterio para que yo sea el ¿se entiende? Entonces, lo primero que tengo que hacer en mi cabeza es separar las dos categorías. ¿Está? Este ya lo vimos antes, nos va a cargar el video, así que sigámoslo. Fíjense que tiene esta lesión que vimos antes, es una lesión que sea isointensa ante 2 en el parénquima, ¿sí? En el hígado, en la difusión ni me marca nada, la difusión no se modifica con respecto al parénquima de atrás, es obviamente cirrótico, ¿sí? Y tienes ese realce, ahora acá, ven, tiene este realce, que es un realce que en fase arterial
y se lava, pero es muy homogéneo con respecto al parénquima hepático. Esto es una pseudolesión, le puedo poner el LIRADS2. También esto es una pseudolesión, le pongo que es un LIRADS2. También no es una lesión tumoral sólida circunscripta. Parece un tumor, pero es un pseudotumor. ¿Está? Le puedo poner LIRADS2. Bien. Esta imagen, este es un caso que tuvimos ahora, hace muy poquito. Paciente que tenía antecedentes de cirrosis. Ahora vamos a hablar un poquito de este caso porque es interesante. Porque hoy justo volvió hoy la recetamos y está ahí de vuelta. Tiene esta lesión, paciente con antecedentes de cirrosis. ¿Qué hacemos? Mide, en la sin contraste mide 17 y en el con contraste mide 24, más o menos. En la arterial. Sabemos que no se debe medir en fase arterial, por lo cual esa medida en fase arterial es muy relativa. Mide un poquito más, porque 17 mide 20, más o menos en el sin contraste. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es decir qué carajo es esto. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es usar LIRADS o no usar LIRADS. Y casi considerar que vamos a hacer una resonancia. ¿Sí? Aunque esté bien hecho el estudio, casi consideramos hacer una resonancia para ver si podemos aportar algo más, me parece, ¿no? Porque la lesión es una lesión que si el paciente tiene cirrosis, es un paciente de 30 y pico años, somos por eso, un paciente muy joven. Si el paciente tiene cirrosis, se nos complica un poco más la vida, ¿no? Para decir algo, si usamos los criterios exclusivos del LIRADS, tiene una lesión de 20 milímetros o ahí cerquita, con raza de fase arterial y lavado, por lo cual debemos necesitar el LIRADS 5. ¿Sí? Por lo que es estrictamente tenemos que clasificar como LIRADS 5. Ahora, ¿cuál es el problema? Tiene otra lesión ahí, ¿sí? Que no está informada, ¿sí? Una lesión de 18 milímetros que no está informada, que también tiene raza de fase arterial, y está informada como un adenoma con relación con el RM. A ver, si yo la pico con relación con el RM, lo prende con cirrosis, esa imagen no le pongan adenoma. No le pongan el nombre de apellido. Porque no tiene sentido. Si poner una adenoma de vuelta, poner un adenoma un paciente con cirrosis, mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Está? Bueno, entonces, esta es la resonancia de esta paciente que se hizo hace muy poquito. Yo la receté para ir de vuelta para barra porque sabía que sería muy movida. Tiene un centro con hiperseñal en secuencia T2 que no es característico del hepatocarcinoma. Tiene hiperseñal en T1 periférica, que no es característico del hepatocarcinoma. ¿Lo ven? Sin contraste. ¿Sí? Y la medida, si yo la mido en esta secuencia, que la puedo delimitar bien, ¿sí? Mide más o menos 26, 28, que es mayor de lo que medimos en la tomografía. Por lo cual, podemos decir que creció. Podemos decir que creció si lo comparamos entre un estudio y otro, que es muy difícil comparar entre estudios. ¿Sí? La difusión no restringe, no modifica absolutamente nada. ¿Sí? El renal se tiene un renal de fase arterial, lo que veíamos en tomografía, y tiene lavado. Bueno, la paciente volvió hoy, y hablé con la paciente por supuesto, porque digo, ¿qué carajo hago con esta paciente? Porque poner un LIRADS 5 a una paciente que tenga todo este quilombo, me complica la vida y mucho. O se la complico a ella. Hablé con la paciente y me dice que no saben qué tiene. No saben si tiene cirrosis o no. Ella me dice que cirrosis no saben lo que es, básicamente. Así que no le dijeron nunca que tenga cirrosis, por lo cual no estoy seguro que tenga cirrosis. Tiene una trombosis portal con cavernomatosis portal. ¿Sí? Es una paciente psiquiátrica, que la verdad que sacar la respuesta era muy difícil. Fíjense que tengo claros signos de hipertensión portal, la tomografía se veía bien. Tengo varices gástricas, esofágicas, Junts esplenorenal. Tengo todos signos de hipertensión portal. Ahora, el hígado no tiene hígado, tiene un hígado muy chiquito, tiene un hígado chiquito, pero no es un hígado que ya por lobulado cirrótico. Digo, ¿tenés algún trastorno de la coagulación? Me dice, no tengo idea. Por lo cual, no sé si puedo usar el LIRADS o no. Entonces, le saqué el LIRADS por completo al informe. Dije, no voy a usar el LIRADS cuando no sé si lo puedo usar. Esa es una resonancia en fase arterial. Tiene algunos criterios de benignidad o de no malignidad, como la hiperseñal en T2 central. La hiperseñal en T2 central es muy rara en el hepatocarcinoma. Y la hiperintensidad en T1 periférica también es otro criterio de. No sé si están los criterios auxiliares, pero es un criterio que eso no aparece en el hepatocarcinoma. El tamaño de la medida, hace 3 meses hice el estudio y compararla con la tomografía me cuesta muchísimo. Recuerden que los adenomas suelen sangrar y depende de tu monte conceptivo desde los 14 años hasta hace poco. Entonces, nuevamente, ponerle que es un hepatocarcinoma a esta paciente y ponerle que es un LIRADS 5 porque tiene raza en fase arterial con lavado y no estoy seguro que tiene cirrosis. Entonces la describí,
Le dije, nada, puede ser un adenoma, pero por favor, le dejé el teléfono a la médica para hablar por teléfono, porque no tengo ni idea de cómo hablar. Le puse, puede ser un adenoma con contenido hemático, la imagen no parecía señal de secuencia fuera de fase, no tenía grasa intrahemática, tenía grasa facial, no tenía cápsula. Así que, nada, se lo dejé, cuando tenga, si hablo con la médica, dice que va a ser una patóloga del Castex. Así que cuando tenga la respuesta un poco más, la verdad que la recité para hacerlo mejor el arterial, porque había salido muy movido, el tío había salido horrible, acá las mejores fotos que las que se veía, pero hoy no salió muy mejor. Así que, nada, cuando sea, le puse adenoma y nada, por Dios un control, porque, pero bueno, no estoy seguro que tenga cirrosis. Si no tiene cirrosis, no tiene por qué tener riesgo de hepatocarcinoma. Tiene una cardiomatosis portal brutal y no tiene una trombosis tumoral portal. No es una trombosis tumoral, por lo cual no le puedo poner LRTIB porque no es tumoral. ¿Sí? No, es una trombosis portal crónica. Entonces, para mí usar el LIROX en este caso está mal. ¿Está bien? No estuvo del todo bien poner la adenoma en la tomografía sin contraste, en la tomografía previa, con los antecedentes que tenía el paciente. Por eso que es una adenoma, yo no me la jugaba. Yo, bueno, conmigo con el no se la pego. ¿Está? Bueno, caso 3. Paciente que toma anticonceptivos orales tiene reverse en fase arterial. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Listo, chao. Listo, bien, eso es lo único que me importa. Eso es lo único que me importa, que no lo usen en cualquier momento. Me acuerdo, hace unos años me manda una médica que se fue a Colombia, me manda, che, mandaron este informe, yo qué sé, del tío de ella, una imagen de día, y le ponen LIRADS algo. Digo, pero ¿para qué antes tiene cáncer de colon? ¿Pero tiene cirrosis? Me dice, no. ¿Por qué usaban el LIRADS? Me dice, no sé. Bueno, eso es lo que no quiero que pase. Eso es lo único que no quiero que pase. Bueno, este caso ya lo vimos en el caso 4, hepatocarcinoma, hepatitis B, ¿sí? Una lesión de más de 20 milímetros, que tiene pérdida de señal en secuencia fuera de fase, ¿lo ven? ¿Lo ven? Ahí. Sutil hiperintensidad. Esta es la hiperintensidad de un tumor, de un hepatocarcinoma. Esta. No la hiperintensidad que vimos en la lesión anterior de ese centro. Esta es la hiperintensidad, ¿sí? Una sutil hiperintensidad con respecto al parénquima. ¿Es hiperintensa? Sí, pero no es súper hiperintensa. ¿Ah? Restricción-difusión es un ni, ¿sí? Es un recontra ni. Y el RAS que ya vimos antes, ¿sí? Esto no podemos dudar de que es un LIRADS 5. ¿Sí? Recuerden, hepatitis B, tenga o no cirrosis, aplica LIRADS. ¿Está? Bien, esta lesión fue también hace poquito. ¿Sí? Hígado, bordes lobulados, claramente. ¿Sí? No teníamos el antecedente de que tenga cirrosis o no, pero el hígado es realmente heterogéneo. No se ve ninguna masa en el colon, no tenemos ningún tumor en colon, no veíamos ninguna otra cosa. ¿Está? Y tiene esta lesión. ¿Qué hacemos? Primero, ¿puedo usar LIRADS si no sé si es un hígado cirrótico o no con estas características? Entonces, si parece cirrótico y no tengo el antecedente, podemos hacer lo que dijimos antes, ¿sí? Si cumple los criterios para la utilización del LIRADS, se interpreta con la lesión LIRADS, lo decían ustedes ahora. ¿Sí? ¿Qué LIRADS? Si podemos usar el LIRADS, ¿qué LIRADS le ponemos a esto? M. Sí, claramente no es un LIRADS 5, ¿sí? Es una lesión difusa, infiltrativa, ¿sí? El RAS en tomografía, la verdad que el contraste no estaba súper genial y aparentemente no volvió a hacerse la resonancia, así que tenemos solamente la tomografía. ¿Sí? Ahora, el problema es que tenía esto. Una trombosis y claramente una trombosis tumoral. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que decir acá es simplemente cambiar el M por el TIB, ¿sí? Y definir si es una lesión que está contigua a una lesión que parece LIRADS 5 o una lesión que parece hepatocarcinoma infiltrativo, y de ahí sacar la conclusión de si es una masa de parénquima 5, no tengo duda que es un hepatocarcinoma, o sea, es una trombosis hepatocarcinoma. Si está en LIRADS M, puede ser malignidad debida a o no a hepatocarcinoma, ¿sí? Y si tengo una masa infiltrativa, que es como en este caso, probablemente sea masa infiltrativa, ¿sí? Que probablemente sea hepatocarcinoma. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se entiende? Creo que vemos más. Listo. Luego una pregunta.
escucho algo. Una pregunta. Bueno, es que ahí en el hospital frecuentemente nos llegan pacientes que no nos refieren al antecedente, quizás no le escuché bien cuando explico esa parte, no refieren al antecedente, pero le vemos todos los signos de cirrosis, circulación colateral, hígado pequeño, de bordes lobulados. Ya ahí podemos, o sea, ponerle sí o sí, usar el LIRAD, ¿verdad? A ver, sí o sí, no hay nada. Primero que no sabes a qué médico le va a llegar el informe y qué médico lo va a tratar. Quizás el médico no tenga ni idea de lo que es el LIRADS. ¿Conocerlo sí o sí o no? Sí o sí, yo te diría no. Ahora, ¿que va a ser mejor tu informe? Seguro que sí. ¿Sí? ¿Va a ser que tu informe tenga más jerarquía? Me parece que sí. Ok, listo. ¿No? A ver, no le pongas solamente el LIRADS, lo que ya no lo escribís, ¿sí? Después cumple los criterios para poder utilizar la guía, el LIRADS se clasifica como LIRADS 5, LIRADS M, y entre paréntesis pones probablemente patocarcinoma, definitivamente patocarcinoma, lo que sea. Y después poner, estamos a disposición del colega para la evaluación conjunta de los Ok, ¿Ah? De vueltas, para hablar todos el mismo idioma, no sabes, el médico que te el estudio habla este idioma. vale. ¿Ah? Gracias. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, chicos, entonces, si no me preguntas por el Zoom, me pido el Zoom.